Cuando todo florece, el rock también explota. Mi destino como imán, guiándome solo con mi propio ser. Somos vos, somos esto, somos esto. Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Si tenés una propuesta, una historia o una marca con calle, escribinos. El aire se llena de rock. Teléfono 0966 51 60 51. Web eldiarionuevodía.com.ar. Primavera 2025 ya está acá. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Acceder a transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo Entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina.
Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Buenos días amigos, amigas, seguidores del 100.9 de Diario Nuevo Día. De esta propuesta radial que cada mañana te acompaña en el inicio de la jornada, a comenzar a mover el cuerpo, a comenzar a conectarte con la jornada, y en este caso jueves, que lo comenzamos con una linda lista que armé, la produje, me puse, y para todas las edades y todas las variedades. Hoy, folclore, obviamente, en esto que se llama Buenos Días Malvinas, amigos, bienvenidos. Hoy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el... Mi nombre es Julián Quiroz, por si no nos conocemos, y hasta las 8 de la mañana te voy a acompañar con los principales títulos de la jornada en clave geopolítica desde nuestro punto al sur del continente americano, desde este punto al sur del mundo, desde donde también tenemos cosas por decir, donde también pasan cosas, y desde aquí nuestra mirada, nuestra ventana al mundo y a la República Argentina, para ir repasando los principales hechos de lo que deja la jornada anterior y también lo que empieza a proponer esta jornada, en este caso de jueves. Podés escribirme al 15 51 60 51 y hacerme saber que estás del otro lado. Como seguramente lo hará en un rato Liliana, que también me va a escribir por Facebook, que ya lo hizo hace 2 minutos exactamente, y le mando un abrazo grande también para Mariana, que todavía no escribió, pero está al caer su mensaje. Y para, obviamente, todo el equipo de Nuevo Día, que poco a poco se irá incorporando. Saludo a Lore y a Tony, que están tanto en redes como en la redacción ya trabajando activamente en la jornada de este jueves, con toda la información que va dejando la jornada, que dejó también ayer miércoles, donde tenemos varios títulos y donde, bueno, estuvimos trabajando esta tarde en la calle con la elección particularmente de la caja del vocal por los activos de la Caja de Previsión Social. Y te dije, vamos a ir compartiendo buena música para esta jornada, este jueves de folclore, que ya lo instituimos, ya es una institución dentro de Buenos Días Malvinas,
y como tal vamos a respetarlo, obviamente. 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo. Les dije que Mariana está ahí, arrancando la chamba, me dice, banderita argentina y unas palmitas, así que le mando un abrazo muy grande a Mariana, que ya está allí activa, y a todos los que estén en YouTube, en Facebook y en el 100.9. Sé que muchos empiezan la gira matutina, el reparto de los niños acá en un ratito en la puerta de la radio, porque enfrente hay un colegio. Comienza justamente ese movimiento, y para vos que estás arrancando tu jornada con todos esos quehaceres por delante, disfrutá, mirá qué linda que está la mañana en Río Gallegos. Y si estás en otro punto donde también está agradable, también disfrutalo. Mirá, vamos a empezar la recorrida climática sorprendiéndonos, porque está soleada, está despejado de par en par el cielo en Río Gallegos. Y uno dice, qué linda mañana, pero la temperatura actual, según indica el Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización, es de 3 grados para Río Gallegos, la sensación térmica de 1,7 grados bajo cero. Pará, clima, ya estamos en primavera. Humedad del 70%, viento soplando desde el oeste a 23 kilómetros. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 14 grados, cielo nublado durante casi toda la jornada, indica el Servicio Meteorológico, y algunas ráfagas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora en horas de la mañana, y luego el viento irá amainando en la capital de Santa Cruz. La máxima para hoy entonces en Río Gallegos de 14 grados. Compañeros, hermanos del desvelados como yo. Me voy hacia la cuenca carbonífera, donde está bastante más agradable a esta hora. 6 grados 2 la temperatura, 3 grados 6 la sensación térmica, ahí está. Humedad del 63%, el viento en la cuenca sopla desde el sudeste a 13 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 11 grados, cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones a la vista, y un viento que soplará con una intensidad baja, con algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora para la cuenca carbonífera. Que es nuestra Argentina. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. En Perito Moreno, muy linda la mañana, cielo algo nublado. La temperatura a esta hora es de 8 grados, la sensación térmica de 5 grados, humedad del 60%, el viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros por hora. Máxima para hoy en Perito la van a superar ampliamente, desde ya te digo, porque está establecida en 10 grados y a esta hora hay 8 grados nada más. No habrá vientos fuertes, tampoco precipitaciones en el noroeste de Santa Cruz. Estoy hablando de la ciudad de Perito Moreno, la cuna de campeones, como por ejemplo nuestro querido Claudio Lobo, que en un rato se incorporará, que sé que lo está escuchando, así que le mando un abrazo también a él. Te andaré, mas cuando salga la luna, cantaré. En Caleta Olivia, 11 grados 2 la temperatura actual, humedad del 65%, el viento sopla desde el sur a 34 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Caleta es de 15 grados, cielo mayormente nublado, con viento de intensidad media, algunas ráfagas incluso de hasta 60 kilómetros por hora para hoy en Caleta Olivia. Con pena en los campos de ayer, yo he visto la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo. En
Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La temperatura actual es de 3 grados 5, la sensación térmica de 2 grados 5 bajo cero, la humedad del 86%. El viento sopla desde el sudoeste a 38 kilómetros por hora. Este jueves en Ushuaia hay una máxima prevista de 7 grados, lluvias aisladas y chaparrones para horas de la mañana y la tarde. Hacia la noche solamente nublado y las ráfagas alcanzarán en Ushuaia los 60 kilómetros por hora. Querido, cantaré, cantaré. Hermosa mañana en nuestras Islas Malvinas, donde hace rato amaneció, hace rato salió el sol como en nuestra ciudad, pero un rato antes incluso. 7 grados 4 la temperatura actual en Puerto Argentino y una sensación térmica agradable, muy agradable, 3 grados 4 a esta hora, la humedad desde el 85% por allí y el viento sopla desde el oeste a 28 kilómetros por hora en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. Este jueves depara una máxima de 10 grados y chaparrones para horas de la mañana y la tarde con vientos que alcanzarán los 70 kilómetros por hora en este enclave al sudeste de nuestra República Argentina, allí en el mar argentino. Justamente amaneció y a esta hora en Puerto Argentino la temperatura es de 7 grados 4. Caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía. Hermosa versión de Razón de Vivir de Víctor Heredia y Mercedes Sosa. Perdonen ustedes, que yo sé que dicen, sí, qué temazo, y yo se los interrumpo. Pero bueno, esta es la dinámica. Después les voy a regalar un tema, igual no se preocupen, ustedes ya saben. En la base Marambio, valoren los 3 grados que hay hasta ahora en Río Gallegos, muchachos y muchachas, porque en la base Marambio, a esta hora, en la Antártida Argentina, la temperatura es de 7 grados 6 bajo cero y la sensación térmica de 14 grados 1 bajo cero, humedad del 74%, el viento sopla del sur a 17 kilómetros por hora en este jueves, que tiene una máxima pronosticada de 7 grados bajo cero, la cual han alcanzado o están alcanzando a esta hora en una temperatura o en una situación compleja, lo climática. Imagínense, allí amanece a las 2:46 de la mañana, 3 menos cuarto de la mañana, y anochece a esta altura del año a las 10:30 de la noche. ¡Qué hermosura! Obviamente en temporada invernal es todo lo contrario. Así todo tienen sus buenas horas de sol y sin embargo hay 7 grados bajo cero como temperatura máxima. Así que valoren estos 3 grados y este sol hermoso que nos abraza en esta mañana de jueves acá en Río Gallegos. Vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedir. Saludo para Claudio Lobo, que ya se reportó, me mandó una fotito recorriendo la ciudad a bordo de su Peugeot, de su Leoncito. Y también para la Pela, nuestra compañera Laura Andreone y su mamá Liliana, que van escuchando la radio por la calle. Dice, justo que estábamos cantando Razón de Vivir, nos lo cortaste. Te lo regalo un ratito más. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
Un saludo especial para la familia Bordene, para Sebastián y para Cristian. También para Doriana Villarroel, la china, quienes, entre sí son amigos. De hecho, fueron históricos miembros de la Tarambana. Músicos en el caso de los Bordén, colega comunicadora en el caso de Doriana, quienes lamentablemente en la jornada de ayer perdieron a su padre y a su madre respectivamente, y obviamente esto no deja de generar seguramente una gran congoja en ellos y su familia, pero sin duda que el hecho de una despedida como la que han tenido, un abrazo tan cálido como el que han recibido seguramente sea de alguna manera reconfortante, y todas las palabras, ¿no? Los reconocimientos hacia quienes fueron en vida estas personas, así que obviamente el saludo también para ellos, que bueno, en el caso de Cristian particularmente es parte de esta radio hace ya muchos años, cuando llegó de la mano de Laura con Rompevientos, y hoy formando parte también de Fuera de Contexto con la columna Sonar. No quería dejar de enviarles un abrazo grande a los tres. Ahora sí vamos con las noticias de esta mañana en Buenos Días Malvinas. Se definió finalmente la reelección de Cristian Sánchez como vocal por los activos en la Caja de Previsión Social, en una elección que concluyó ayer por la noche, ya podríamos decir, dado que hubo una gran concurrencia a los centros de votación, particularmente en Río Gallegos y en el Calafate. Los electores estuvieron incluso hasta pasadas las 18 horas, 19 incluso me animaría a decir, sufragando, porque bueno, se congregaron muchas personas en los centros de votación. También sucedió lo mismo en el Calafate, y finalmente Cristian Sánchez, hombre del SOEM que encabezaba la lista celeste y quien es actualmente el vocal por los activos, revalidó justamente su gestión, y por alrededor de 20 puntos porcentuales finalmente terminó quedándose justamente con esa elección que lo renueva justamente en su espacio en el directorio. 63,56% de los votos se llevó la lista celeste, en tanto que la verde el 36,44%, 5.024 votos contra 2.880 en lo que ha sido una nueva elección justamente dentro de este órgano, y quizá la más convocante hasta aquí en la historia del ente previsional, en un claro mensaje respecto del trabajador público santacruceño y la defensa y la reivindicación de su sistema previsional. También, obviamente, esto puede leerse como una nueva derrota para el oficialismo, si se quiere, que había impulsado justamente la lista verde. Aunque, bueno, no hubo expresiones contundentes de acompañamiento, sí hacia justamente esa lista, la que se entiende como la oficialista, sí hay que decir que el acompañamiento al candidato de la lista celeste, a Cristian Sánchez, es el acompañamiento del SOEM, y a su vez también es el acompañamiento de un espacio político que hoy se presumiría como que vamos a establecer o a poner como opositor a lo que hoy llamamos oficialismo en la provincia. Así que seguirá en un nuevo mandato Cristian Sánchez siendo el representante de los trabajadores activos, como le digo, en el ente previsional. Y ayer por la noche hablé con él en el CEPAR, justamente donde se desarrolló la elección. No solamente la caja de Santa Cruz puede estar en peligro, también las otras cajas provinciales que no han sido transferidas. Lo dije en varios medios y estaremos atentos a cualquier tipo de reforma, dijo, porque de hecho hay una reforma previsional en ciernes. Sobre cualquier modificación dijo que no debe recaer sobre el trabajador, que no está para seguir pagando más años de servicio o ajustes encubiertos. Y señaló que este respaldo es una muestra de que los trabajadores queremos defender el sistema previsional propio, y señaló que también en esta elección estaba en juego defender este sistema previsional
comparando las gestiones. Hicimos una tremenda elección y estamos contentos por la participación histórica, dijo Cristian Sánchez, reelecto como vocal por los trabajadores activos en el ente previsional provincial. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas solita. El corazón te palpita tan solo de su... Orgullo santacruceño y orgullo riogalleguense, el que nos genera Héctor Laraña Almonacid, un joven comprometido y muy metido en lo que ha decidido que sea su camino en la vida, que son las artes marciales mixtas. Este luchador, nacido en nuestra ciudad y forjado justamente en un gimnasio que él propio montó en lo que era la casa de su abuela, que se llamó La Paradoja Team, le empezó a abrir las puertas en otras latitudes para pelear, le empezó también a abrir las puertas en otros lugares de Río Gallegos para que él pudiera dar sus clases y así agrandar su equipo. Bueno, ayer peleó en el FFC, que es una de las competencias más importantes de las artes marciales mixtas en nuestro país y también en Latinoamérica. Lo hizo contra el venezolano Escobar, contra el patrón Escobar en la ciudad de Buenos Aires, y el nacido y forjado en el barrio Evita, llamado La Araña, se consagró campeón interino de peso pluma de justamente esa organización en un camino que para él tiene como destino la UFC, y de hecho el hecho de que haya sido transmitido justamente por las plataformas de UFC da cuenta de que hay un camino en desarrollo. Son años que vengo trabajando por esto. Yo represento a Santa Cruz y a la ciudad de Río Gallegos. Vengo de un lugar muy lejano, pero hay mucha gente trabajando en esto, dijo. Y esto representa el esfuerzo conjunto de toda una ciudad, de todo un equipo. Así que Río Gallegos tiene el orgullo de tener un campeón de artes marciales mixtas en el más alto nivel, que se consagró anoche justamente en el complejo Art Media de la ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio de Chacarita, en lo que justamente es un paso más, un escalón más en una carrera ascendente que nos enorgullece verdaderamente de contarles. Así que La Araña, Héctor Almonacid, es campeón de la FFC, algo que tenemos que celebrar todos los riogalleguenses. Aunque me duela el alma. El gobernador Vidal se reunió con Daniel González, secretario nacional de Coordinación de Energía y Minería, a quien le exigió definiciones urgentes sobre temas claves para nuestra provincia. Reclamó la reactivación de represas, la regularización del subsidio por zona fría y una deuda en ese sentido superior a los 15.000 millones de pesos, además del acompañamiento para poder lograr traer más inversiones mineras a nuestra provincia. Advirtió a su vez que la falta de decisiones nacionales frena el desarrollo, el trabajo y la energía en Santa Cruz, y la energía que Santa Cruz puede aportarle al país. Solo falta que la política nacional mire a Santa Cruz y entienda nuestra necesidad de retomar las represas para generar trabajo y energía para el país, expresó el gobernador Claudio Vidal. Siempre en el corazón, cuando una chacarera, déjame que me vaya. Hoy comienza en el Consejo Deliberante, en el marco de Comuna, las primeras jornadas de infancias Cuidar con Conciencia, organizadas por el municipio justamente y los consejos consultivos, una actividad dirigida para mayores de 18 años que acompañen niños, niñas y adolescentes, que va a incluir charlas sobre diversidad, salud mental, derechos y discapacidad.
Hablamos ayer en la tarde de Radio Nuevo Día con Celeste Argumosa, que es quien desarrolla esta actividad y que destacó que el objetivo es brindar herramientas reales para cuidadores, docentes y familias en un contexto donde las infancias se enfrentan situaciones de vulneración de derechos. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, vi los desengaños, probé las amarguras. Y atentos a esto, que es importante para el porvenir de la política en nuestra provincia, porque en la Cámara de Diputados avanza la redacción de una nueva ley electoral provincial. En un encuentro que se realizó ayer por la tarde, se continuó justamente con los encuentros y la invitación a distintos actores sociales y fuerzas políticas, buscando garantizar, según expresaron desde la Cámara de Diputados, una nueva ley transparente, ágil y representativa en base a la búsqueda de consensos. Y justamente hubo una reunión en la jornada de ayer dentro del ámbito de la Cámara, correspondiendo el artículo 7 de la Ley Electoral Provincial Transitoria, la 3.929, donde se establece justamente que empiecen a desarrollarse o que se desarrollen estos encuentros para propiciar una nueva ley, una ley definitiva en justamente la continuidad o la necesidad de poder tener una ley que sea definitiva. Tras lo que ustedes recuerdan, ha sido la derogación de la ley de lemas, la cual fue uno de los compromisos de este espacio político que hoy nos gobierna en campaña y al asumir, que finalmente cumplió, pero que hay que encontrarle justamente el cómo hacia adelante, ¿no? Y estos encuentros justamente lo que tratan es establecer de cara a 2027 una nueva ley electoral definitiva. Y de madrugada. Soy latino de la danza de Guevara y dictador. El gobernador Vidal, además de reunirse con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, se reunió también con Diego Santilli y Manuel Adorni, el jefe de gabinete y el ministro del Interior de la Nación, con quienes justamente, compartió en el marco de estas rondas que desarrollan los funcionarios nacionales para lograr consenso de cara al desarrollo o al impulso y a la finalmente votación del presupuesto 2026, que pretende ser, o que es de hecho en este último tramo del año, uno de los objetivos fundamentales del gobierno nacional. Y justamente este encuentro se da en ese marco, buscando, sobre todo la tarea de Santilli es, por parte del gobierno nacional, buscar los consensos suficientes con los gobernadores para poder votar. Además, también allí en la mesa no hay que perder de vista que están las reformas laboral y tributaria que pretende impulsar y efectuar justamente la administración encabezada por Javier Milei, y que es parte de esta ronda de reuniones con gobernadores, y que es justamente el segundo encuentro del gobernador que desarrolló ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver qué novedades arroja finalmente este encuentro y si es que finalmente Vidal de alguna manera acuerda definitivamente con la Administración Nacional y en qué puntos acompaña o no a las propuestas del Gobierno Nacional. Y por último, antes de dejarles obviamente un tema para que disfruten en esta mañana, la última noticia de índole política tiene que ver con Moira Lanezán, que ya está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya se empieza a calzar el traje de diputada, porque en días nada más asumirá como diputada de la Nación, y allí justamente ha comenzado a prepararse para asumir. De hecho, la noticia justamente desde ayer, o de la jornada de ayer, viene justamente del Congreso de la Nación. Vamos a estar en el Congreso, pero con los ojos y el corazón en Santa Cruz, dijo la actual secretaria de Producción de la Municipalidad, quien será a partir del 10 de diciembre diputada nacional. Desde el 2023 empeoraron la educación, la salud, el trabajo, el comercio y la industria en Santa Cruz, dijo la
legisladora electa, quien asumirá su banca con anticipación, aparentemente el 3 de diciembre, y aseguró que el presupuesto 2026, la ley de glaciares y las reformas que propone el gobierno nacional son centrales para nosotros y para nuestro objetivo, que no es ni más ni menos que lo que dijimos en campaña, defender a los santacruceños. Desde 2023 empeoraron la educación, la salud, el trabajo, el comercio y la industria en Santa Cruz, la desregulación total, y estas políticas de libre mercado se están llevando puesto todo, tal como ocurrió en los 90. Es un modelo de crueldad que avasalla de derechos y destruye el tejido social. Está desapareciendo la clase media tradicional en Argentina y hay cada vez más pobres y cada vez menos personas concentran las riquezas, dijo Moira Lanesán. Y respondiendo la pregunta que me hace José Jaramillo, a quien ayer lo vi, que le mando un saludo, se pregunta, ¿y el cura? Y esa pregunta no te la puedo contestar, José querido, pero también replico, ¿y el cura? ¿Qué pasó que no estuvo Juan Carlos Molina? Estamos atentos a que seguramente los próximos días hagan. Nada parece indicar o nada da la pauta de que no vaya a estar allí. Ha sido electo y deberá asumir, esperamos su foto y las respectivas declaraciones, que seguramente irán en la misma sintonía que la NESAM. Escuchamos Valderrama de 2+1 con Jorge Rojas. Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Quiero cantar Camino en Piedra. Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andando, andando, niña, un
y a mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. A ver, Román, esa segunda. Esto es Buenos Días Malvinas y hasta las 8 de la mañana te acompaño en el aire de Radio Nuevo Día. Gracias a José que está por allí activo y también a todos los que se suman a través de YouTube, a través de Facebook, saludando o simplemente siendo parte, espectadores de esta propuesta matinal del comienzo de la jornada. En términos de noticias nacionales, hay que decir que ayer en lo deportivo Tigre le amargó la fiesta a Lanús, le ganó 1-0, lo dejó afuera del campeonato local, aunque a Lanús poco le importó porque estaban de fiesta, se quedaron de fiesta, de hecho luego celebrando obviamente la Copa Sudamericana conseguida el sábado pasado, ganándole nada más y nada menos que al Atlético Mineiro brasilero, y de esta manera se completa el cuadro de definición del fútbol argentino hacia los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina, que tendrá a Boca contra Argentinos jugando el domingo, Tigre contra Racing jugando el lunes, también en la jornada de sábado, Estudiantes Central Córdoba, y el lunes también jugarán Gimnasia La Plata y Barracas Central, así que empieza a entrar en su etapa de definición el fútbol argentino, o continúa, hace su etapa de definición, y ayer tuvo la victoria de Tigre ante Lanús como el último partido que nos quedaba pendiente de los octavos de final. Atahualpa Yupanqui. Pero para cantar esa samba quiero invitar a mi querida amiga, talentosísima compañera. En términos de noticias nacionales, en la provincia de Buenos Aires lograron en el Senado bonaerense aprobar el presupuesto 2026, una tarea que se presentaba complicada para el gobernador Kicillof por el consenso con las demás fuerzas políticas, incluso para los adentros del peronismo o kirchnerismo, como quieran llamarlo, porque la cámpora tenía varios peros para señalar, pero finalmente acompañó, y no solo el presupuesto 2026, sino que la ley fiscal han sido aprobadas 43 billones y la rebaja del impuesto patente automotor, como un guiño obviamente hacia la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, en un trámite que parecía más complejo y que finalmente terminó siendo algo más sencillo. Traigo enredada en el alma vida una tristeza. Traigo enredada en el alma vida. Y ayer en el medio del AFA Gate, podríamos decirlo, del caso AFA y todas las sospechas y el pataleo que hay en derredor de la Asociación del Fútbol Argentino, de una eventual amenaza de intervención que algunos pretenden blandir. Si interviene en la AFA es sencillo, gente, no jugamos el Mundial y nos sacan a Boca, River, el equipo que sea, nos sacan de las competencias continentales, así que eso es algo que no le conviene para nada al fútbol argentino. Y de hecho, en términos políticos, hubo muchos clubes del interior del país bancando a Tapia y Tobillino y del ascenso también. Si bien Estudiantes ya se ha expresado en contra de toda esta cuestión del pasillo sí, pasillo no, de cómo le otorgaron el título a Rosario Central, etcétera, etcétera. Lo acompañaron algunas instituciones finalmente, pero son las menos de primera división, y justamente esta gestión se respalda en el ascenso y en el fútbol del interior para decir, ven, tenemos el aval. De hecho, el Chiqui Tapia
habló y dijo que le quedan muchos años más de mandato. No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron 3 presidentes en casi 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino. Y me quedan muchos años más, como diciendo, ustedes van a pasar y yo voy a seguir acá. Así como pasó con la gestión de Julio Humberto Grondona. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro como se tienen que dar cara a cara, dijo Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino somos nosotros, y de los que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes del fútbol argentino que hacen el esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad, dijo. Hay algunos que por ahí se olvidan que jugaron 2 días antes que Barraca Central y estaban afuera del reducido, y que porque ganó Huracán y porque no ganó Huracán y no ganó Belgrano, clasificaron y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo. Lo dijo claramente, apuntándole a Estudiantes de La Plata, que se metió en la etapa definitoria gracias a que tanto Huracán como Belgrano no ganaron sus partidos y pudieron avanzar en el torneo. Así que Claudio Fabián Tapia, el chiqui, el que tiene un pasaje acá en la ciudad de Río Gallegos, dice que se va a quedar bastante tiempo más. Me voy llorando. Hoy continúan en términos de agenda nacional y política las audiencias por la causa Cuadernos. Este jueves será una jornada dedicada a la lectura de requerimientos de la elevación a juicio de los 86 imputados, señoras y señores. Justamente el Tribunal Oral Federal retomará hoy las audiencias en la causa Cuadernos, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, entre algunos de los principales acusados. Y justamente la audiencia anterior, que se llevó a cabo el martes, tuvo la declaración del financista Ernesto Clarence como la destacada, si se quiere, el fallecido exsecretario privado de los Kirchner, también Fabián Gutiérrez, quien, recordarán ustedes, falleció en la ciudad del Calafate tras ser asesinado, y quien se refirió a las valijas con candado en un audio que se extrajo, que se refritó obviamente de este hombre, del exsecretario presidencial. Así que hoy se reanudan las audiencias de una larguísima causa. Estás aquí, mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. Y antes de irme hacia las efemérides, empezar a retirarme, porque ya nos quedan 10 minutos nada más de aire, o un poquito menos en realidad, no puedo evitar hablar de lo acontecido en Estados Unidos, donde una vez más, algo que uno piensa que no puede suceder en un país con el nivel de seguridad, de vigilancia que tiene Estados Unidos, y con, bueno, los karmas históricos también con los que carga. Hubo un tiroteo ayer a las puertas de la Casa Blanca, y tirotearon a 2 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Esto sucedió ayer, donde un ciudadano afgano, que paradójicamente es la persona que está siendo que ha sido identificada, ¿no? Ingresó al país en 2021, y este hombre se llama Rahmanullah Lakanwal. Voy de vuelta. Rahmanullah Lakanwal, un hombre de 29 años
que vivía en el estado de Washington, y según información publicada por la agencia china Xinhua, con datos también de NBC News, señalaron que es justamente el autor de los disparos. El FBI abrirá una investigación sobre el tiroteo como un posible acto de terrorismo, de acuerdo con altos funcionarios policiales estadounidenses. Esto sucedió ayer alrededor de las 14:15 de Estados Unidos, en plena tarde, a las 7:15 en Argentina más o menos, donde los miembros de la Guardia Nacional que se encontraban patrullando el lugar se encontraron con este individuo que abrió fuego desde una esquina, levantó el arma y disparó. Justamente los guardias resultaron heridos de balas y permanecen ambos en estado crítico, según dijo el director de prensa del FBI, Kash Patel. Y el sospechoso también fue alcanzado por los disparos y se encuentra en un hospital, según la policía. Luego de todo lo acontecido, Donald Trump dijo: por nuestras informaciones precisas, sabemos que el tirador fue un extranjero que entró a Estados Unidos desde el mismísimo infierno, Afganistán, en 2021, señaló el hoy presidente de los Estados Unidos respecto de este acontecimiento verdaderamente llamativo, porque, como les digo, en un país con tantos antecedentes de violencia de todo tipo y con un nivel de vigilancia, además, justamente argumentado en esos hechos acontecidos, y a metros nada más de la casa presidencial, suceda algo así, es sospechoso, es llamativo, pero bueno, es el mismo país donde hace años ya un ataque terrorista voló quizás dos de los edificios más significativos y atacó también el edificio de la defensa estadounidense. Así que obviamente las defensas están altas en Estados Unidos por esta hora, y veremos cuál es la consecución de todo lo acontecido allí con este tiroteo. La flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamas en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Hoy es 27 de noviembre y un día como hoy en 1961 se creaba el Comité Especial de Descolonización por resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas con 17 miembros. En 1962 se ampliaba a 24 miembros, siendo mayoritariamente integrado por países no coloniales, los cuales, juntos con la Unión Soviética, Bulgaria, Yugoslavia y Polonia, constituían un instrumento favorable a la descolonización. En 1963 reemplazaba en funciones a la Comisión de Informaciones de Territorios No Autónomos. Sus tareas consistían en examinar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y formular sugerencias y recomendaciones sobre los progresos y el alcance de la aplicación de esta declaración. Desde entonces, anualmente se revisa la lista de territorios no autónomos a los que se aplica la declaración. También se encarga de escuchar las declaraciones de los representantes de esos territorios durante sus periodos en las sesiones anuales de la ONU, y así también enviar misiones que visiten esos territorios y desarrollen luego también conclusiones al respecto. Las Islas Malvinas fueron incluidas como territorio no autónomo administrado por el Reino Unido en 1946 y es justamente un día como hoy que se instituía este comité, que bueno, la verdad que no hace nada, actualmente no hace nada, no existe, no se expresa, pero hay que tenerlo presente, que es un día como hoy se creaba este comité especial de descolonización, a pesar de lo cual las potencias imperiales siguen invadiendo territorios y ocupándolos, como sucede aquí, a kilómetros de nuestra ciudad, en nuestras Islas Malvinas.
Me voy yendo, me voy despidiendo de esta emisión de jueves y me voy a lo grande, ¿eh? Saludo grande para mi amigo Marquito Salvatierra, le mando un abrazo al mejor bicicletero del sur de la Argentina. Lo buscan en Bicicletería Ortega en las redes sociales y cualquier necesidad que tengan respecto de su nave, lo consultan a mi amigo, que le tengo que llevar yo mi nave que está estacionada acá atrás, así que en estos días te la voy a llevar, amigo. 27 de noviembre, un día como hoy, en 1788, nacía Facundo Quiroga en San Antonio, La Rioja. El caudillo federal, apodado el Tigre de los Llanos, fue gobernador provisional de La Rioja y uno de los protagonistas de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. También se fundaba el Quilmes Athletic Club en justamente el sur del conurbano bonaerense. El cervecero es uno de los decanos del fútbol argentino y obtuvo su único campeonato en la primera división en 1978, cuando ganó el Metropolitano de ese año. También nacía la ciudad de Paraná en 1895. La maestra y profesora Celia Ortiz de Montoya, justamente era una de las, o es una de los emblemas de esa localidad. Además fue la primera doctora en pedagogía de la República Argentina y pionera de la renovación de la enseñanza en la década de 1930. Nacía en San Francisco Bruce Lee, actor estadounidense, quien es un ícono pop actualmente y tuvo una carrera corta dentro de lo que podríamos decir una carrera de un actor. 6 films y 8 series de televisión llegó a protagonizar y luego fue personaje central de 27 videojuegos de artes marciales, pero su carrera como actor fue corta hasta que murió en un set de filmación, justamente. También nacía Jimi Hendrix en Seattle, Washington, Estados Unidos, músico y compositor estadounidense, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. ¿Qué más sucedía? Un 27 de noviembre como hoy en nuestro país, y en el mundo también, porque en 1895 Alfred Nobel dejaba su testamento. Era un industrial sueco, creador de la dinamita, y firmaba su testamento donde disponía que su fortuna debería financiar un premio destinado a reconocer los logros en 5 categorías: química, física, medicina, literatura y paz. Y de esta manera nacían los premios Nobel, que sumaron en 1969 también al Premio Nobel de Economía. ¿Qué más sucedía? Una jornada como hoy, un 27 de noviembre, se daba el atentado contra el Papa Pablo VI. En 1970, el pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor atentaba justamente contra el Papa en Manila, segundo después que este bajara del avión que lo había llevado a la capital de Filipinas, y disfrazado de sacerdote se avanzó sobre el pontífice clavándole una daga en el pecho, causándole lesiones graves, pero no la muerte. También se producía en 1983 una tragedia aérea en Madrid, donde fallecían 181 personas, y justamente es un hecho que marcó la aviación la aviación comercial justamente en el mundo. También en 2016 la Argentina se consagraba campeón de la Copa Davis, ganándole a Croacia en Zagreb, el equipo dirigido justamente por Daniel Orsanic. Y es el Día del Trabajador Previsional, justamente por la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943. Son las 8 de la mañana en punto. He llegado, he cumplido. No quiero faltar al compromiso de entregar horario. Se quedan con Claudio Lobos y Karina Taverne. Después de este folclore, llegamos con la otra gestión para seguir bailando al ritmo de la información. ¿Qué tal? Se quedan de la mano de los hermosos y enormes Claudio Lobos y Karina Taverne. Hasta aquí mi tarea en esta mañana
Nos reencontramos mañana para cerrar la semana juntos en esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Que tengan ustedes un hermoso jueves. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Que se haga agua de la. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te... Para cantar si nada dice tu verso. Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si ese silencio cantó lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. Mi pueblo es un cantor. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. ¡Santiago! Para de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mis manos sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, venimos a pisar, abono en mi suelo natal. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más.
Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock, cambia el clima. Desaparecer cuando tenés que estar. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No hay listas de canciones iguales a estos clásicos. Aún ayer no ligaba el amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. Escúchalos donde valen. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, sin filtros. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 14 minutos en la República Argentina. Acá estamos nosotros dispuestos a darle continuidad a la programación en vivo de Radio Nuevo Día. Recuerden que esto empieza tempranito a las 7 de la mañana con Buenos Días Malvinas, y acá llega la otra gestión para acoplarse, para informarlo, para acompañarlo hasta las 9:30 de la mañana desde Radio Nuevo Día 100.9. Karina Taberne, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos todos y todas a esta mañana, a la otra gestión. Aquí estamos para compartir, como les decía Pichón. Seguimos con más información después de los títulos que les brindaba Juli en el inicio de esta jornada. Hoy es jueves, hoy es 27 de noviembre, así es, lo chequeo para no equivocarme
y aquí estamos contentos de compartir mientras está asomando ahí un rayito de sol a tu derecha que ingresa por la ventana de nuestra radio. Jueves 27 de noviembre. Sí, señor. ¿Verdad? Hay que pensarlo bien, ¿viste? Porque claro, arrancamos un día después, semana cortita, el lunes fue feriado, pero bueno, ya es jueves viendo los últimos días hábiles de la semana, ¿no? Fíjate el graph, Juli, no sé qué salió ahí un... Sí, está grabado, ayer también nos pasó un zocalito eso. Que... de tarot. Hablo del streaming, ¿no? Hablo del streaming. Estamos estrenando una camarita. Sí. A vos te sale uno y yo veo otro. No me digas, estamos acomodando sí, los... A mí me sale como el tarot nos... Ah, esto es de ayer. Fíjate la ropa. ¿Y tengo la misma ropa que ayer entonces? Ah, tengo la misma campera que ayer. Mirá que... Ay, Dios, bueno, qué pero poco es la campera. realista. Es la campera, no es la remera o el calzoncillo. La campera hace falta entrar en detalle. Puedo usar la misma campera que ayer. Se puso colorado Julia. Sí. Claro, yo estaba con el stream, cosa de los años son estos, ¿viste? El streaming de ayer, por eso no me sonaba. Bueno, aquí estamos, estrenando camarita, te decía, ¿no? Ahí Juli está acomodando bien los parámetros, así que aquí estamos. Bien. Estoy escuchando la música de... Sí, exactamente, se ve que la tiene... No, pará. Lo que pasa Juli, es que estamos a control remoto con la consola. Sí, va y viene, Estamos esperando a Brian, así que Juli nos puso al aire en streaming. Fue a la sala de operaciones, nos puso al aire, también nos habilitó el micrófono. Así que ahí está, va y viene. Exactamente. Bueno, estamos... Me saco la campera para diferenciarme de hacer nada. Claro, para que no te vuelvas a confundir. Les decía, estamos comunicados con ustedes a través del streaming. Ya están llegando los primeros mensajitos en esta mañana de jueves. Y además de ello, por supuesto, está habilitado nuestro número de WhatsApp, donde esperamos sus mensajes. Es el 51 60 51 con el prefijo 2966. Recuerden, 51 60 51. Esperamos sus mensajes, además de los que ya han llegado. Soldadura Elías Soldaduras. Nos dice, Soldadura Elías es en ese orden, para que no lo busquen al revés. Buen día, nos dice, señor. Buen día, señor. Gracias por estar acompañándonos. Lucila Soy, que el otro día también nos escribía, ella está siempre atenta, fue su cumple, le mandamos un beso grande a Lucila. Buenos días, Karine, Claudio, Lili también, Lili Estrada, nos dice, buen jueves, Cari, Claudio, muchas gracias, igualmente. Bien, vamos a tener que ir acelerando, Cari, porque tenemos ya la primera nota comprometida a las 8:30 de la mañana y será con el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardoño, una entrevista que nos quedó pendiente de la jornada de ayer. Principalmente pondremos el foco en la visita que hizo el gobernador y una importante comitiva que incluyó a intendentes, entre ellos a Gardoño, a la zona donde se está... construyendo, digo, lo hablo en presente, lo hablo en pasado, lo hablo en futuro, donde quiere volver a reconstruirse la represa Jorge Zepernik, ¿no? Recordarán antes de ayer, con ejecutivos de las empresas chinas Gesouba, que estuvieron allí presentes y que confirmaron, ¿no?, que efectivamente disponen del dinero para continuar. Hay un temita, hay un trámite administrativo que lo conocíamos en el parte que leíamos ayer, en el parte de gobierno, y que lo aclaraba aún más en un nuevo parte
conocido ayer por la tarde, que brindaba detalles del encuentro que mantuvo el gobernador Vidal en Capital Federal con funcionarios nacionales. Bueno, vamos a estar hablando... Ya lo vamos a comentar porque después nos quedamos sin tiempo y además va a ser preludio de esta nota que vos hacías mención también. Ayer el gobernador Claudio Vidal, y con esto complemento esto que recién mencionaba Claudio, planteó a Nación y tuvo una reunión para ello con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. El gobernador, según se informó oficialmente, le presentó una agenda de trabajo enfocada fundamentalmente en destrabar obras estratégicas en materia energética que tiene pendiente la provincia de Santa Cruz. Una es la reactivación de las represas. Y a esto recién apuntabas vos. El gobernador le solicitó al gobierno nacional que interceda ante NARSA, que es la empresa de energía argentina, para destrabar la reactivación de las obras sobre las represas sobre el río Santa Cruz. Sostuvo que los fondos internacionales están disponibles, lo que vos recién comentabas. Y China ya manifestó su deseo de continuar y de estar comprometida con el avance de la obra, por lo que solo falta, una decisión política para retomar los trabajos. ¿Qué es esta decisión política? Ayer se hablaba de un trámite administrativo, viste que cuando leíamos el parte, ahí vislumbrábamos a ver a qué se refiere, y ayer amplió un poquito más. Solo falta una, o sea, lo minimizan en principio. Solo falta, pero lo que falta es una decisión política para retomar los trabajos. Nada más y nada menos que del gobierno de Javier Milei. Espero que dependa solo de la decisión del gobierno de Javier Milei. No vaya a ser cosa que lo que falta es la firma de Donald Trump. No quiero pensar eso. O la autorización. Del presidente de Estados Unidos. Sí. Pero bueno, de eso se encargó ayer el gobernador Vidal en Capital Federal. También estuvo con Santilli y con Adorni, ¿no? Hablando tema presupuesto nacional. Otro de los temas destacados, Cari, la elección para renovar, para darle continuidad, en este caso, al vocal que representa los activos en la Caja de Previsión Social. Terrible cómo se politizó. Sí, obvio. Dos candidatos habían. Ahí está mejor, gracias, Juli. Gracias, Juli. Dos candidatos habían, uno proponiéndose como reelecto, que finalmente así resultó, Cristian Sánchez, ¿no? Sí, exactamente. Hombre de Pablo Grasso. O sea, y Daisy Cantón, y hombre mujer del vidalismo, básicamente así. De hecho, estuvieron ambas estructuras trabajando para sus candidatos. O sea, muy politizada la elección de ayer. Finalmente, toda la oposición se aglutinó atrás del candidato que representa que iba, digamos, por su reelección, exactamente, y que representa al SOEM, al Sindicato de Obreros Empleados Municipales. Así que toda la oposición se aglutinó detrás de Cristian Sánchez, sí, es cierto, y el SOEM también hizo una gran movilización a fines de la semana pasada, cerrando de alguna manera la campaña y también manifestando el apoyo, mostrando fuerzas, por qué no decirlo, ¿no? Y bueno, y Daisy Cantón, que era la representante, sí, del oficialismo provincial, ni hablar, que estaba planteado en esos términos, ¿no? Totalmente politizado. Sí, bien. Es así. La lista celeste ganó ampliamente acá en Río Gallegos, 2.520 a 911 aproximadamente, ¿no? Votos, sí, 2.520 a 911. Sí. En Caleta Olivia ganó la lista verde
470 a 349 votos. Sí. Los antiguos también ganó la lista de Daisy Cantón, sí, ¿no? Sí, los antiguos, Emperito Moreno también. Emperito Moreno ganó claramente, ¿no? Sí, 207 a... Fue en la localidad en la que más ventaja obtuvo la lista verde, 207 a 88. Ahí se nota obviamente el trabajo de los intendentes. Esto es así, en Río Gallegos, en Perito, en Calafate, por ejemplo. Calafate fue... Yo saqué la cuenta ayer. Calafate ganó la Celeste 522 a 67. Saqué la cuenta del porcentaje, abismal. 88% a 12. O sea, esos 522, me imagino empleados municipales que Beloni los mandó a votar a la lista Celeste, a Sánchez, ¿no? Bueno, muy, muy politizada. Para destacar que lo positivo también es que participó el 15,2% del padrón. Un poquito más de 8.000 votantes en la elección de ayer, de un total de 52.514. 15,2%, que para los porcentajes que se venían manejando en elecciones anteriores, esto es bueno. Es muy positivo. Lo que decíamos en alguna nota que hacíamos al respecto, ¿no? Porque le da mayor representatividad. O sea, porque atrás del vocal, en este caso, hay un 15% que participaron en la elección, que es distinto un 15% a un 2, a un 3%. Un índice importante de participación para destacar. Y el total provincial, lista Celeste, 5.024 votos. Sí. En realidad hay un 97% de mesas escrutadas, 5.024 votos, y la lista verde, 2.880. En porcentajes hablamos de un 63,5 a un 36,4%. Derrota del vidalismo. Derrota de Vidal. Derrota del oficialismo. Ni hablar, ni hablar. Bueno, muy bien. Las 8:27 de la mañana, le vamos a ir pidiendo a Juli, por favor, si algo le faltaba también, nos hace de productor. Y claro, sí, tal cual, el pulpo Juli, que vaya llamando al intendente Daniel Gardonio. Mientras tanto, aprovechamos este minutito que tenemos para anticipar el otro tema que vamos a estar abordando hoy, ¿te parece? Sí. Y queremos darle una especie de intro, porque es un tema sobre el cual no se ha hablado puntualmente aún de manera pública. No está todavía este tema en la agenda de los medios y estamos hablando de una situación muy particular que se viene dando en la ciudad de Río Gallegos o en los alrededores, en las afueras de Río Gallegos. Y les vamos a estar contando, no solamente nosotros, sino lo que es más importante, sus protagonistas, en este caso hoy puntualmente de uno de sus protagonistas, de una situación de contaminación que se da en las afueras de Río Gallegos. Exactamente, Karen. Básicamente en el proceso de traslado del vaciadero aquí en Río Gallegos y el tratamiento que se le está dando a la basura, que está contaminando la zona de la estancia Punta Loyola, ¿verdad? Estuvimos el fin de semana allí, hicimos algunas imágenes para complementar y fuimos a constatar que efectivamente es así. No se está realizando este proceso, este traslado al basural de la basura propiamente dicho como corresponde. La basura debe trasladarse de manera compactada y no se lo está haciendo. Exactamente. No se lo está haciendo de este modo. Ya lo tenemos al intendente Gardonio en el teléfono, pero bueno, ya quedó presentado el tema con el cual vamos a estar presentándolo en realidad e instalándolo en la agenda de esta radio a las 9 de la mañana aproximadamente, cuando hablemos con el administrador de la estancia Punta Loyola. Exactamente, con Javier Álvarez Bento. Pero eso va a ser en unos minutos nada más. Le damos los buenos días, los saludamos, le agradecemos mucho estos minutos al intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio. ¿Cómo le va, intendente? Con Claudio lo estamos saludando.
¿Qué tal? Buenos días, Karina, Claudio, trabajadores de la emisora. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Gracias, intendente. Gracias, intendente. Uno de los temas destacados de esta semana, lo anticipábamos recién, estuvo presente en la zona donde se están construyendo las represas, puntualmente la Barrancosa, o la Jorge Zepernik. Estuvo acompañando al gobernador Claudio Vidal, una importante comitiva del gobierno provincial. Estuvo el diputado por el pueblo de Puerto San Julián también, el intendente de Puerto Santa Cruz, la intendenta de Piedrabuena también, y estuvieron ejecutivos de las empresas chinas que están dispuestas a reanudar esta obra, ¿verdad, intendente? La verdad que fue una invitación del gobernador a asistir a las localidades más cercanas. La verdad que creo que fue una muy importante reunión donde pudimos participar inclusive en las distintas conversaciones que tuvieron tanto el gobierno como las empresas, y obviamente hay una intención de continuar siempre y cuando se den determinadas condiciones, ¿no? Pero la verdad que importante la intención que mostraron las empresas de China, planificando la inversión que hay que realizar, tendiendo al avance, obviamente la generación de empleo que es tan importante para nosotros, y la inversión, pero sí con algunas condiciones que ellos establecían como necesarias, ¿no? Como por ejemplo... que interceda, obviamente, que haya un diálogo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, fijando algunas condiciones, mirando algunas cuestiones laborales, el permitir inclusive en trabajadores técnicos poder traerlos de China, personal especializado. La verdad que se fijaron algunas condiciones lógicas en un país que tiene que invertir, o en una empresa que tiene que invertir más de 1.500 millones de dólares planificados este año o el año que viene, para poder avanzar en esa obra, ¿no? tan importante para todos. Obviamente se hizo un planteamiento de lo que es o un conocimiento de lo que era la empresa. Ellos hicieron una especificación donde la empresa obviamente representa el 70% de las inversiones energéticas en China, una empresa que tiene inversiones en 147 países del mundo. La verdad, mostraron sus cartas de presentación y planificaron y plantearon, ante todo, la intención de continuar, la intención de tomar mano de obra local, pero fijando las condiciones que mencionaba anteriormente. Claro. Creo que es una buena noticia, más sí, esperemos que esto se pueda resolver rápidamente, porque la verdad que se necesita en un contexto de país donde se está atravesando un momento difícil, lo económico está tremendamente apabullante, y esto no hablo del Estado, sino también para las familias, porque se siente en el día a día cuando circulamos las calles de nuestros pueblos, cómo ha caído el consumo, cómo ha bajado la necesidad de generar estos empleos. La verdad que es algo extremadamente importante. Bueno, en principio, la verdad es que veía con buenos ojos que estén los intendentes también siendo parte de este tipo de encuentros, de esta reunión en el lugar, también para tener oportunidad de conocerse, de intercambiar y de escuchar y de poder preguntar. Y otra cuestión que destaco es lo que usted nos cuenta, intendente, que las cosas que pudieron recibir por parte de estos empresarios chinos, digamos, le parece que está dentro de la lógica, ¿no? De cuestiones exactamente, que son razonables. Y la verdad que tengo que decir que sí, entendiendo y poniendo un grado, como mencionabas vos, Karina, de lógica. Obviamente a nosotros nos gustaría que el 100% de los trabajadores sean de Santa Cruz, y que no ingresen ninguno de afuera, pero es lógico que planteen que tienen una pequeña necesidad de que algunos trabajadores de China estén en esa obra para dar la agilidad y el avance que esa obra tiene que tener. Pero sí mencionando la toma de más de 2.000 puestos de trabajo para santacruceños, que eso me parece que es importante, ¿no? Y a destacar. La verdad que sí,
Yo agradezco sinceramente la invitación del gobernador a poder participar en una presentación, una conversación, una reunión de esta magnitud. La verdad que nos parece muy importante, nos parece lógico el planteo, más allá de que a algunos nos pueda gustar un poquito más, un poquito menos. La realidad es que es un planteo lógico de condiciones que está fijando una empresa que viene a hacer una inversión importante en nuestro país. Y donde, tengo que decirlo, no ha habido muestras de parte del gobierno nacional que ayuden a estas condiciones, ¿no? Ahí quería reparar, y voy a leer textual, parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Solo falta una decisión política para retomar los trabajos, o sea, una decisión política del gobierno de Milei. Sí. No, por eso, a ver, si bien hablamos siempre de la autonomía de las provincias, sí es cierto que en este caso de inversiones, a ver, las empresas quieren tener seguridad jurídica, obviamente quieren tener el aval del país donde van a hacer las inversiones, y esto es que obviamente un poco la gestión, digamos, que la empresa le encarga al propio gobernador, que sea que interceda para poder avanzar en estas condiciones, ¿no? La verdad, no me pareció nada disparatado lo que se planteó, me parece lógico, me parece que se puede cumplir con todas esas condiciones. Obviamente hay que dialogar, hay que hacer las gestiones correspondientes y esperemos que rápidamente este reinicio de obra que tanto esperamos pueda avanzar y que tanto necesitamos, ¿no? Que esto también es cierto. Totalmente. Y bueno, ojalá que en estas tratativas que está haciendo el gobernador Vidal en Buenos Aires, que tengan alguna respuesta por esta necesidad de mano de obra, de que la mano de obra que está hoy desocupada, que pueda ubicarse y responder a estos 2.000 puestos de trabajo que demandará justamente si es que la obra se reactiva. Así que es más que importante, va a ser, creo que un quiebre podría llegar a ser también. Lo cambio de tema, intendente. Firmó acuerdos de responsabilidad social empresaria ayer la Municipalidad de Puerto San Julián con la Agencia de Desarrollo y Cerro Vanguardia, Sociedad Anónima. Cuéntenos de qué se trata estas firmas, estos acuerdos. Bueno, Claudio, sí, es verdad, nosotros tenemos, este tipo de acuerdos se firman bastante continuamente, bastante seguido en el transcurso del año, que son los fondos de responsabilidad social que hace la empresa Cerro Vanguardia, el cual el destino de esos fondos obviamente los administra la Agencia de Desarrollo con todo su directorio. Se votan los distintos proyectos, se van avanzando. A medida que van saliendo, por reglamentación, esos acuerdos tienen que estar firmados por el municipio, los fondos tienen que ingresar al municipio y desde el municipio se emiten los pagos correspondientes. Entonces, siempre el municipio está firmando. En este caso, todos los fondos que se firmaron el día de ayer eran puntualmente fondos destinados a distintos proyectos educativos e investigativos de la Universidad Nacional de la Patagonia, la UMPA, como también así parte del financiamiento para hacer la segunda etapa de recuperación de ese edificio que en su momento adquirió la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en San Julián, que es el viejo Hotel Colón, como le decimos nosotros, que fue recuperado en un 60%, 65%, y querían hacer la segunda etapa. La primera etapa también fue en su momento con fondos de la Agencia de Desarrollo, ahora querían hacer la segunda etapa, que eso ese hotel es utilizado como albergue estudiantil para docentes y alumnos que vienen a rendir o a cursar a nuestra localidad. Bien, 26 millones para la obra de instalación del espectrómetro en el set. ¿De qué se trata? Nunca había leído el término que es un la verdad que es hay un montón de inversiones, tanto en lo que va a ser principalmente para todo lo que es análisis de suelos, que
que puedan brindar un servicio más a la comunidad. Bien. Que en eso se está trabajando en el laboratorio de la UMPA. Se firmó, justamente como decías, se firmó para análisis de suelo, se firmó para nuevas becas estudiantiles, Sí. se firmaron, no me acuerdo el importe y no quiero, pero eran cercanos los 65 millones de pesos para la remodelación del edificio, como yo decía. Sí. La verdad que en total el importe suma más de 165 millones de pesos y eran para principalmente investigación, equipamiento investigativo, como mencionabas, becas estudiantiles y parte para la obra. Qué bárbaro. Sí, acá lo tengo. Refacción de residencia universitaria antiguo Hotel Colón, etapa 3, 53 millones y algo más. Gracias por la ayuda. Y etapa 4, 69 millones. Ahí está. Exacto. Intendente, antes de despedirlo, no queremos robarle mucho más tiempo. Quería consultarle cómo se han repuesto después del temporal que hubo de viento hace unos días y donde San Julián fue también una localidad donde justamente esta contingencia climática impactó bastante fuertemente. La verdad que la ciudadanía acompañó muchísimo una situación difícil. La verdad que, claro, cuando uno hace el comparativo, ¿no? Que siempre uno va mirando cómo van las otras localidades, con Deseado, con Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, uno dice, bueno, acá no estuvo tan mal. Claro. Pero la verdad que sí, fueron días duros, hubo voladura de más de 4 techos aproximadamente, una vivienda prefabricada casi completa, 46 postes. La verdad que se acompañó junto con la gente de bomberos puntualmente, se estuvo trabajando en todas las áreas, tratando de contener situaciones, buscando soluciones en el caso de algunas viviendas que, si bien no alcanzó a volar, tenían problemática de techos sueltos, como para evitar la problemática posterior. Estuvimos trabajando en eso. La gente de servicios públicos trabajando hoy permanentemente en la reposición de postes. Muchos postes eran de Telefónica también. La verdad, bueno, el corte de luz, como seguramente nos pasó a todos. Ahora fue un momento difícil, de 2 días de un viento continuo muy pero muy fuerte. Ya hoy una situación normalizada y tendiendo a normalizar las situaciones y viendo de qué forma contenemos esas familias que realmente fueron muy pero muy afectadas. Bien. Intendente, la última de mi parte: la semana pasada se procedió a realizar la apertura de sobres para renovar el acueducto desde Piedra Buena a Puerto San Julián, la obra para la localidad, ¿verdad? Sí, son 19 kilómetros puntualmente de acueducto, no es todo el acueducto, que es la parte del bajo del Río Chico, como le decimos habitualmente, a 80 kilómetros aproximadamente de Puerto San Julián, que es donde se provocan las roturas en forma permanente. Todas las roturas que hemos sufrido, por lo menos en los últimos tiempos, siempre fueron en el mismo lugar. Bueno, es una obra que la verdad que la comunidad de San Julián esperaba mucho. Llevó honestamente mucho tiempo, vemos con muy buenos ojos que se haya podido avanzar. La verdad que esperábamos, tengo que ser sincero, esperábamos que esté antes. Bueno, no se logró. Se entienden que a veces los tiempos de la política o económicos no son los mismos tiempos de la necesidad urgente que uno tiene, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que se pueda concretar, que se pueda avanzar, una obra muy pero muy importante, con financiamiento del gobierno de la provincia, a quien obviamente estamos muy agradecidos. Esa es muy importante, y también la otra obra que se abrió la licitación, que es la obra integral de la industrial número 8, también es algo muy caro a los sentimientos de los sanjulianenses, porque fue prometida en muchas oportunidades, con presentaciones inclusive en la gestión anterior, con bombos y platillos de cómo iba a estar la obra, con filmaciones, con simulación de lo que iba a ser, como que ya estaba, y la verdad, con carteles que decían que iba a estar lista en 180 días, y la verdad que no se había hecho absolutamente nada. Entonces,
nuestros hijos seguían deambulando en distintos establecimientos para poder tener las clases y viendo dónde podían hacer las prácticas de talleres. Hasta que, bueno, la municipalidad decidió facilitar los talleres que nosotros teníamos en el nido, esa obra que hicimos, que en la gestión anterior también lo ofrecimos y no permitieron que los alumnos vayan a ese lugar, simplemente por una cuestión política, supongo yo, porque la verdad que no se puede entender. Nosotros lo estábamos prestando gratuitamente, igual que lo que hacemos ahora, se lo estamos brindando educación para darle contención a nuestros hijos a cero costo. Simplemente facilitar y tratar de colaborar. Bueno, gracias a Dios se está licitando esa obra, una obra integral, con gimnasio inclusive, una obra muy pero muy importante que hace también al sentimiento de los sanjulianenses, porque hace muchísimos años que se está esperando. Eso también es una obra muy pero muy importante que se va a hacer en esta gestión. Gracias, intendente, muy agradecidos por estos minutos que nos ha brindado. Según dice la página del Servicio Meteorológico, tienen 9 grados 5 décimas en Puerto San Julián, 5 grados de sensación térmica, bastante más fresquito, pero con cielo, con sol, se ve algo nubladito, pero no mucho. Sí, la verdad es un día lindo, o sea, está fresco, a la temperatura que veníamos, pero bueno, este año viene muy variable, pero con un día muy soleado, sí, muy claro, un poquito de viento. Parecido a las condiciones acá, está soleado, pero está fresquito. Fresquito. Gracias, intendente, muy amable. Gracias a ustedes, nuevamente un saludo para ustedes y la audiencia. Gracias, hasta luego. Hablamos con Daniel Gardoño, el intendente de Puerto San Julián. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Abrazo a los oyentes de Puerto San Julián que nos siguen a través de Radio Líder 101.5. Salimos en vivo allí en esa bella ciudad. Les mandamos un beso grande y vamos a complementar los datos del tiempo luego de la charla que tuvimos con el intendente Daniel Gardoño. Les decíamos, la actual 9 grados 5.5 la sensación térmica, viento del sudoeste a 38 kilómetros. El cielo a esta hora ligeramente nublado, pero con el correr de los minutos en esta mañana se va a ir nublando un poco más. Después a la tarde queda parcialmente nublado y a la noche algo nublado. La máxima pronosticada para hoy, 14 grados allí en Puerto San Julián. Fresquita la mañana en Río Gallegos, ya es un dato muy desactualizado, pero a las 7 de la mañana teníamos 1 grado bajo cero de sensación térmica. Mirá vos, o sea, mirás para afuera y engaña porque ves un cielo, bueno, a la mañana despejado prácticamente absolutamente, ¿no? Ahora se ven algunas nubecitas ligeramente nublado, pero claro, veías para afuera y decías qué lindo que está, no, pero te engañaba. Yo camino 1,5 cuadras, ¿viste? Porque estaciono fuera del radio donde tengo que pagar estacionamiento. Claro, sí, tal cual. Hay varios que hacen eso, ¿viste? Así que camino 1,5 cuadras hasta la radio y sí, se siente el airecito fresco. No tengo los datos actualizados de Río Gallegos. Claro. Sí, está el de las 7 de la mañana. A esa hora la temperatura era de 4 grados y remarco la térmica era 1 grado bajo cero. Muy fresquito, muy fresquito. Yo sí tengo los datos actualizados. Dale. Y les contamos a los vecinos de la comarca del Lago Buenos Aires. Puntualizamos en Perito Moreno, pero es para toda la zona. Casi 11 grados a esta hora de temperatura, 10 grados 8 décimas sin registro de térmica y con cielo parcialmente nublado. Una mañana muy linda, aparentemente, allá en Perito y alrededores. Viento, nada, una brisa que corre desde el oeste a 10 kilómetros en la hora. La máxima
que había pronosticado el servicio meteorológico para hoy jueves, ya la superaron. Así que se viene un día muy lindo. A la tarde el cielo va a estar parcialmente nublado, igual que a la noche. Esto para Perito Moreno y alrededores. Me voy a la cuenca minera Río Turbio, 5 grados la temperatura según weather.com. La sensación térmica baja 1 grado centígrado, fresquita en la mañana. El cielo está parcialmente nublado, el viento del oeste-sudoeste a 20 kilómetros en la hora, nubosidad 53%. ¿Qué depara esta jornada? 10 grados de temperatura máxima hoy en Río Turbio y el viento puede llegar a los 30 kilómetros en la hora sin probabilidades de precipitaciones en la cuenca minera. Bueno, y en el Calafate, ¿cómo está el tiempo a esta hora de la mañana? Bueno, está con casi 10 grados de temperatura, con cielo ligeramente nublado, una brisa corre desde el este a 12 kilómetros en la hora. Esperan una máxima de 11, que seguramente la van a superar, porque si a esta hora, 8:51 de la mañana, tienen 9 grados 6 décimas, es muy probable que tengan un día con más temperatura de la pronosticada. El cielo, en líneas generales, durante toda la jornada va a estar cubierto. Gran barata Pampero, renová turro, pero al mejor precio. Llegó el momento de equiparte con la calidad Pampero a precios que no se repiten. Aprovecha esta oportunidad. Un jean, por ejemplo, desde 39.000 pesos, camperas desde 69.000 pesos, bolsos y calzado desde 69.000 pesos, cintos desde 19.000 pesos, más de 3.000 artículos para elegir, con todos los medios de pago, efectivo, débito, crédito. Financiación especial para tarjetas bancarizadas, Visa y Mastercard, hasta 3 cuotas sin interés, con tarjeta naranja, 4 cuotas sin interés con estos precios. Compras mayores a 200.000 pesos, 6 cuotas sin interés. Que te vas a ir a Punta Arenas, pasar por Pampero y fíjate los precios que hay en esta ocasión. Eso sí, es limitado, solo hasta el 14 de diciembre. Aprovecha la gran barata Pampero y llévate calidad para todos los días, pero sin romper el bolsillo, en Avenida Kirchner 1724 de Río Gallegos. Y ahí pegadito a Pampero, estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible, tenelo en cuenta cuando se te prende la lucecita amarilla de la reserva de tu tanque de combustible. Si cargas 25 litros en la estación de servicio Ángel de Dios o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono, lo completás y por ahí sos el ganador de un Renault Cardian 0 kilómetros que se va a sortear el año que viene. MB Viandas Saludables, comer rico y sano en Puerto San Julián nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos, medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC en San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966-578323. Es el teléfono de MB Viandas Saludables. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda.
indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos, Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. La empresa Taxa Amarga te lleva directo de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Ven y subite al cole de Taxa Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Vuela, no te olvides que hoy sortea el mini bingo santacruceño y el re bingo santacruceño. El re bingo acumula a la bolilla número 40 un pozo de 9.900.000 pesos. Hermoso. 9.900.000 pesos, sortea esta noche. Y después del re bingo sortea el mini bingo, que también tiene un acumulado no tan alto como el del re bingo, pero mira, 8.300.000 pesos. Así que esta noche, entre ambos productos, habrá en juego 18.200.000 pesos, solo en los pozos acumulados. Tremendo. Hasta la bolilla número 40. Así es. Más los premios, por supuesto, que salen sí o sí. El mini bingo vale 4.000 pesos el cartón y el re bingo vale 3.000 pesos el cartón. ¿Sabés qué? Dame uno de cada uno. Por ahí la pego. Olvídate. Las 8 de la mañana con 57 minutos en la República Argentina. Gracias a ETAM. Sí, agradecemos a ETAM. Ayer estuve con las chicas de ETAM en la esquina de Kirchner y San Martín. Elegí para hoy, para compartir el programa, una musculosa, básica, blanca, muy linda. Y dije que me pongo arriba. Bueno, elegí el blazer que tengo puesto. Es un blazer de esta colección. Es un poco entalladito, es cierto, pero es elastizado. Entonces se acomoda. Cede estiralo, un poquito, ¿no? estiralo. No quiero porque... Sí, sí cede, ¿viste? Como cede, espectacular. Tiene un botón y un cintito. Un lindo estampado, muy combinable, sobre una base crema en colores marrones, amarillos. Vos te lo pusiste con jean y zapatillas. Con jean y zapatillas, unas zapatillitas, queda espectacular y te viste de otra manera. Este hermoso blazer que elegí para esta mañana de la colección Primavera-Verano 2026 de ETAM en la esquina de Kirchner y San Martín, aquí en Río Gallegos. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? La opción de llegar a un 0 kilómetro, ¿ves esa posibilidad? ¿Comprarte tu primer usado? Te recomiendo que pases por algunas de las agencias de RGL Cars. Pasteur 1284, Alfonsín 177 o Avellaneda 26. Ahí te van a recibir los chicos, te van a mostrar los autos que tienen a disposición y seguramente vas a encontrar el de tu preferencia, un familiar, un auto para trabajar de Uber, por ejemplo, un utilitario, una moto, un cuatriciclo. Bueno, pasá por allí, por alguna de las
de estas tres direcciones, y lo que es más importante, vas a encontrar la manera más cómoda para pagarlo, ¿no? Mira, hay un Palio 1.4 modelo 2018 con 45.000 kilómetros. Una joyita. Inmaculado, 45.000 kilómetros, modelo 2008. Financian hasta el 60% con DNI mediante crédito prendario en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas. Y si no, también tienen financiación propia hasta 18 cuotas. RGL Cars. Muchas gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos. Bueno, en instantes nada más vamos a compartir con ustedes una nota sobre un tema que hasta este momento no está en la agenda mediática, no está en el radar de los medios de la ciudad de Río Gallegos ni en la provincia. Es una cuestión que atañe a esta ciudad capital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación que se viene dando hace muchos años, que está referida a la problemática que genera el tratamiento o la falta de tratamiento de la basura, puntualmente en la capital de la provincia de Santa Cruz. Desde hace algo más de 10 años está este tema en el tapete, con distintas propuestas, con idas y vueltas, con fondos que no estaban, que llegaron en su momento y que no se destinaron. ¿Cuántos podemos hablar de esto en distintas temáticas? Que no se destinaron a hacer lo que estaba previsto. Y también con compromisos que se asumieron y que por distintos motivos no se cumplieron. ¿De qué hablamos? En Río Gallegos existe primero se llamó basural, vaciadero, en fin, planta de tratamiento de residuos, donde en realidad, si bien se vende y se ha vendido en muchas oportunidades que hay tratamiento, sabemos que esto no se hace con la envergadura que debiera hacerse para tener este nombre. El problema es que durante muchos años y muchas décadas, en Río Gallegos se fue acumulando la basura y tapándola. Esa era la forma de tratarla. En algún momento se dijo esto no puede suceder más. El vaciadero quedó, o el basural de Río Gallegos, enorme, y también alrededor viviendas, ¿no? Empezó la gente a ocupar distintos terrenos, como en el barrio Madres a la Lucha. ¿Qué se dijo? Bueno, hay que ir de manera paulatina, tratando de aminorar esta situación, dejar de acumular basura en este lugar. ¿Y cómo hacemos? Porque después hay que remediarla. Bueno, la basura hay que tratarla, hay que clasificarla, hay que compactarla y llevarla a otro lugar, que es un lugar que se consiguió, que está ubicado a unos pocos kilómetros de aquí de Río Gallegos. Uno tiene que tomar la ruta 3, llega hasta Chimenaique, como yendo a la zona franca o a Punta Arenas en ese camino, y una vez que llega a ese destacamento, bueno, debe tomar el camino de ruta 40, pasar un poquito la zona franca, y ahí hay un predio que pertenece al ejército argentino, que cedió cierta cantidad de hectáreas para que allí se construya la planta de disposición final de los residuos, ¿no? Exactamente, tal como lo estás describiendo, Cari. Pero déjame decir algo, sí, que esos residuos tenían que llegar a esa planta de manera compactada. Eso iba a decir. Como para sintetizarlo, desde el 2014 que existe un compromiso de trasladar el vaciadero hacia un predio de disposición final de los residuos sólidos urbanos, que es esta zona de Chimenaique. Ese traslado comenzó entre el 2014 y 2015, se paralizó en el año 2016 y se reactivó en el año 2019. Pero el problema es que ese traslado no se completó ni se realiza de manera adecuada.
los residuos domiciliarios, en lugar de ser compactados, reciclados o darle el tratamiento adecuado, están siendo cargados en camiones sin ningún tipo de tratamiento y son depositados a cielo abierto en este predio que hablamos. ¿Qué pasa? Si no son tratados como corresponde esos residuos, si no son compactados, sabes que el viento en la Patagonia hace de los suyos. Y hay un establecimiento ganadero lindero a esa zona, es la estancia Punta Loyola, que ahora que se está transformando en un basural. Al menos una parte de ese campo Claro. que está muy, pero muy afectado. Con serios perjuicios. Y si no se activa ahora de manera urgente, que de hecho ya se activó, tengo entendido, porque se hicieron las denuncias correspondientes, esto dentro de unos años va a ser irremediable. Bueno, pero vamos a preguntarle y vamos a ampliar esto con un testimonio de primera mano, con el de Javier Álvarez Bento. Él es administrador de la estancia Punta Loyola y le agradecemos mucho que está en comunicación telefónica con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taverne, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Karina. Bien, acá escuchándolos atento. Muy buena la introducción que hicieron al tema. Gracias, Javier. Mira, nosotros le contábamos a la gente que estamos hablando de un tema que no está en el radar mediático, al menos hasta hoy. Estimamos que esto va a cambiar a partir de ahora, porque no solamente vamos a charlar con vos para que vos nos cuentes y amplíes mucho mejor de lo que lo hicimos nosotros, cuál es el cuadro de situación y cómo está afectando esta situación a la estancia Punta Loyola, sino que lo vamos a complementar con las imágenes que hicimos este fin de semana cuando pudimos recorrer parte del campo, esta gran cantidad de hectáreas que están afectadas, como para que la gente que nos ve a través del streaming pueda dimensionar qué es lo que está pasando y cuál es el cuadro de situación. Bueno, contanos en líneas generales, ¿cuándo comenzó esto y qué es lo que ustedes han hecho? Esto arrancó en el año 2015, comenzó el estudio de impacto ambiental para realizar esta obra, que fue un relleno. Un lugar donde tenían que traer basura compactada, y tenían que hacer una especie de montaña de bloques y después taparla con tierra, como se hace en Buenos Aires, como se hace en todas las ciudades grandes. Claro. En su momento, en 2017, Nación hizo las obras esas para, yo no me acuerdo bien el trasfondo, pero Nación le exigió a Gallegos que mejore el vaciadero, o sea, que sanee el vaciadero de Gallegos. Entonces, el proyecto era poner una planta compactadora en el vaciadero actual de Gallegos, y que lo que no... A ver... Tenemos un problema con la comunicación, con la señal de celular. A ver, Javier, porque se nos corta un poco la señal, a ver si podemos restablecer. A ver. En un lugar mejor. Claro, porque estoy hablando desde el campo. Claro, está en el campo. Está bien. Necesito... A ver, vamos a darle un par de minutitos para que se busque una zona un poquitito más alta, ¿no? Claro, tal cual. Seguramente a esta hora, bueno, actividad a plena en el campo, en la actividad ganadera. Acá, muy cerquita de Río Gallegos, le comentamos a la gente, la estancia Punta Loyola, ¿no? Exactamente, sí. A la gente que vive en el interior, quise decir. Sí. Bueno, como les decíamos, la estancia queda muy cerca de aquí de Río Gallegos, queda casi
y enfrente, y el predio donde estamos hablando también, que se deposita la basura que se lleva de aquí de la ciudad, al menos una parte de esos residuos, está, digamos, contiguo al campo del que Javier es administrador. Ahí está. A ver si nos podemos volver Ahí tengo 2 rayitas más ya. Ahí está, ahí te escuchamos mucho mejor. Sí, nos decía Javier. Sí, como decía, nosotros estamos ubicados enfrente de la ciudad, pero del otro lado del río Chico. Claro. Para que se dé una idea la gente, estamos enfrente del basural viejo. Pasa que, ¿qué pasó? Toda la historia de la ciudad, la basura la tirábamos al basural viejo y el viento se la llevaba al agua. Claro. O sea, las máquinas lo tapaban un poco, pero el grueso de bolsa se iba al agua, al mar. El mar la chupa, queda hundida, por eso es que no vemos, como en otras ciudades, el desparramo de bolsa en Gallego. Y nos parecía que hacíamos las cosas un poco mejor. Claro. Pero bueno, son 120 años que tiramos todo el plástico nuestro al mar, a nuestra ría y al mar, pero nadie lo veía. Ahora... Ahora se ve. Se hizo el relleno sanitario, se trajo para acá, pero el gran problema que había, porque nosotros formamos parte del estudio de impacto ambiental donde se decía, nosotros poníamos nuestro recaudo, que sea basura compactada, porque si la basura está compactada y son fardos, no hay casi chances a voladuras, porque está todo apretado. Se puede volar algo, pero hubiera sido mínimo. Pero ¿qué empezó a hacer esta gente en agosto, septiembre de 2023? Empieza a traer camionadas de basura acá, a estos predios. Así como la sacan, como sale del domicilio, sin ningún tipo de Como tratamiento. sale del domicilio, en realidad lo que hacen es juntan 5 o 6 camiones, esos que andan en la calle, los amontonan en una batea y viene una batea que trae 20 metros cúbicos. Ajá. Al principio la batea incluso venía sin una red, entonces toda la ruta te la llenaba de bolsas. Sí, es verdad. Como se quejaron los vecinos, bueno, ahora le ponen una red arriba. ¿Y qué hacen? Llega la batea y vuelca acá para atrás la basura en el piso. Van 5 o 6 bateas y cada tanto pasa una máquina, una topadora tapándolo con tierra. Pero bueno, ya donde él empieza a descargar y el ratito que queda esa basura ahí esperando la topadora, un día de viento se vuela, no sé qué cantidad, pero muchísimo. Y se vuela tanto que nosotros tenemos, para que se dé una idea, linealmente son 2.500 metros hasta donde hay basura. Desde el punto del basural tenemos a 2.500 metros, seguimos teniendo basura. 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Y si hacemos la pluma, pues nosotros contratamos una consultora de medio ambiente y hicieron todo el estudio. Haciendo la pluma, cubre 2.500 hectáreas. Porque, viste, un día el viento va un poco más para acá, más allá y va irradiando. Entonces, es muy difícil explicarlo. Ustedes estarán viendo las imágenes, pero es terrible el desastre. Porque las bolsas chicas quedan cerca y las grandes quedan más lejos. Las de alimento para perros, los bolsones de arena, eso va lejísimo. Y estos son campos que tienen mucha mata de calafate, mata negra. Y ahí queda, claro. Y ahí se van acumulando, se enganchan. El primer año, los primeros meses, viste, yo me iba a quejar, hablé con la gente de medio ambiente, pero nos fueron agarrando distintos temas, que cuando arrancaban en 2023 se venían las elecciones de gobernador y provincial, entonces todo el ambiente estaba movido, que esperemos las elecciones porque nadie nos daba bola. Pasaron las elecciones, las autoridades que estaban se iban, después pasó el tiempo hasta que venían las nuevas. Una vez que logramos ponernos de acuerdo dentro de la empresa y decir, bueno, tenemos que ir vía judicial, también nos agarraron estas otras elecciones intermedias, pero bueno, hubo un momento el año pasado, en diciembre, que nos decidimos ir a la vía judicial. Porque yo intenté hablar con todo el mundo, ir con la gente. Esta es una empresa, la municipalidad contrató una empresa para la Eso te iba a preguntar, Javier, cuando hablas de esta gente, ¿a quién te referís puntualmente? Porque entiendo que ese traslado está tercerizado, ¿verdad? Claro, en realidad ahí la municipalidad se saca el lazo, pero la municipalidad subcontrató el manejo de los residuos a una empresa que se llama Nueva Santa Cruz. Así es. Pero está a cargo de la municipalidad, el contralor, y la que paga por ese servicio es la municipalidad. Entonces,
Claro, yo voy a la municipalidad y me dicen, no, los tipos están haciendo las cosas mal. Pero le digo, vos sos el que le paga a ese tipo y vos sos el que tiene que estar de acuerdo en lo que está haciendo. No puede hacer cosas y que vos le sigas pagando por hacer algo que vos no estás de acuerdo. ¿La municipalidad se desentiende entonces de esto? Hizo esa salida, pero bueno, no nos complica mucho porque no tiene mucho sustento legal que se saque el lazo la municipalidad diciendo que es otra empresa, porque vos cuando contratás a alguien no deja de ser responsabilidad tuya. Totalmente. Y más con las cuestiones ambientales, creo que es el artículo 41 que expone que no se va a la responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, eso fue esas chapuzas que te hacen como para no atenderte. Pero bueno, el gran problema que tenemos es eso, que la gente esta tiene 2 camioncitos, no tiene la planta compactadora que tendría que tener en Gallegos, y después tiene 2 camioncitos y una topadora, y los tipos andan acá, pero son 3 personas encargándose de todo el residuo de una ciudad. El otro día estuvimos justo con Karina y me decían, no, está mejor el tema de las bolsas. Vio que ya no se vuela tanta bolsa porque ahora tenemos un chico. Uno que está 3 días en el basural de Gallegos y 3 días acá, junto a las bolsas que se vuelan. ¿Viste? Cuando te dicen esas cosas vos no sabés si acogotarlo, si te está tomando de infeliz, porque vos sí te podés dar... Solo que del campo nuestro vos podés traerte un barco lleno de chinos y no me lo limpiás. Totalmente. Es un desastre. Además, estamos viendo ahora las imágenes que tomamos recorriendo el campo con Javier, y hay bolsas que tienen 1 año o 2 años, que están en el campo, que están enganchadas en una mata, pasaron a otras. Entonces, si vos las sacás, como se ve en las imágenes, esto se lo contamos a la gente que solamente nos escucha por la radio y que no tiene la posibilidad de ver este video que estamos compartiendo a través del streaming. Pero decimos, si uno quiere desenganchar, por ejemplo, una bolsa de nylon, de este polietileno que está por todos lados, de alguna de las matas, se desintegra y quedan, digamos, micro pedacitos, ¿no? Que eso queda esparcido y que lamentablemente eso también está ahí como alimento, ¿no? De los animales, de la hacienda que tiene que pastar. Me gustaría que le cuentes, Javier, a la gente esta parte. Por ahí, el primer año, si bien nosotros nos enojábamos con la municipalidad, íbamos a hablarlo y todo, no veíamos el gran daño que íbamos a tener. Pero ya después del segundo, o sea, cuando pasaron 6 meses, 10 meses, esa bolsa que estaba ondeando y le daba el sol y el viento se empezó a desgranar. Vos la tocás y se desarma como si fuera un papel. Así es. Y todos esos pedacitos van cayendo, y se mete dentro del pasto. Entonces después los animales cuando comen el pasto no pueden separar lo que es plástico de lo que es pasto y lo tragan. Claro. Eso con los años, como el plástico adentro del estómago flota, no se hunde, el animal no lo puede digerir, no pasa el intestino, sino que se le va haciendo toda una pelota de plástico. Ahí queda. Que es como confeti lo que va comiendo, ¿viste? Junta pedacitos de confeti, 1 bocado por día, 2 bocados por día, se le va haciendo una pelota, y con el tiempo lo que va a pasar es que esos animales pierden el apetito, se le hacen bolas, o se le puede pasar directamente por alguna sustancia de ese plástico algo mucho más grave. Javier, ¿hiciste la denuncia en la justicia? Sí, nosotros hicimos un amparo judicial, lo presentamos en junio. El fiscal, o sea, procedió, el fiscal la verdad que nos trató muy bien en el escrito que presentó, reconoció que lo que nosotros teníamos era un daño provocado por el municipio y mandó al municipio a tomar las medidas para a empezar el proceso para ver cuáles van a ser las medidas pertinentes para terminar con esto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que cese la emisión de plástico, que cese la causa la causa de contaminación, porque que me vengan a juntar las bolsas no me sirve para nada si en una semana hay otro ventarrón y se me llena de vuelta. Se va a seguir contaminando, si va a seguir este sistema, ¿no es cierto? Este método no sirve, en realidad tienen que activar otro método del laburo. Vos lees la primera hoja, la introducción del plan de
del estudio de impacto ambiental, sí, la primera hoja te dice que es para basura compactada. O sea, le están Exactamente. errando en la primera. Ujú. Lo que están haciendo es están haciendo algo para lo cual no estaban autorizados ellos, o están haciendo algo que no tienen que hacer. Le están errando el qué, no el cómo. Entonces, si hacen lo que tienen que hacer, la verdad que a mí me vendría un poco de bolsa, pero uno sabe que, o sea, siempre para un beneficio para para la comunidad, a alguno le toca comerse la parte amarga. Pero sería el 1% de las bolsas que me están llegando. Hoy yo, para que se dé una idea, el gran problema que tenemos nosotros es que toda la generación de bolsas de gallego la estamos parando nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de toda la mugre de la ciudad. Somos una sola empresa. Antes, cuando iba al mar, bueno, era en perjuicio de todos nosotros, porque era el mar argentino. Después decir, bueno, nos estamos perjudicando todos por igual. A cualquiera de nosotros le va a dar cáncer, a cualquiera de nosotros le va a pasar cualquier cosa. Hoy viene todo a nuestro campo y la verdad que nosotros que vivimos de esto, nos mata directamente a nosotros. No nos deja, Javier, no nos va a dejar seguir con la producción. claro, eso, a ver, ¿cuántas, te hago un par de preguntas así cortitas, cuántas hectáreas, si esto lo tenemos que dimensionar de esa manera, hoy están directamente afectadas? Mira, con contaminación, con contaminación tengo 5.500 hectáreas. El problema mío es que de esas 5.500 en realidad es la cabecera de 3 lotes. Entonces, como que me termina afectando casi 18.000 hectáreas. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Sí. Yo necesito que los animales no accedan al plástico, pero no es que están, no es que sacándolos de esas 5.000 ya está, tengo que sacarlas de esas 18 casi, para que no se puedan acercar. Bueno, el otro día cuando estuvimos recorriendo el campo, esto nos decía que en esa zona, ¿cuántos animales solías tener? Y en ese campo principalmente yo tenía 250 vacas. ¿Y ahora, con este impacto? De esas vacas me quedan 50, porque las tuve que vender todas, y 50 son las que puedo mantener en otros lugares. La vaca es lo más sensible porque es la que menos puede seleccionar, tiene la boca más grande y agarra más a lo bruto el pasto, entonces entra plástico como patada. Y lo otro que yo le comentaba a Karina, no es que vos podés dejar que los animales coman plástico que no pasa nada. Si va a frigorífico un animal y le abren la panza y está lleno de bolsa, o sea, se dan vuelta y a mí me mata, me dicen, ¿qué le diste de comer a los animales? Esto es... Los animales son alimentos, no puedo exponer que la comida de la población lleve plástico, haya estado expuesto a comer plástico. No sé si me comprendo. Sí, absolutamente. A mí hay gente que me dice, che, pero ¿cuántos animales se te murieron por plástico? No, si se me llegan a morir sería una negligencia completa. Yo tengo que hacer todo lo posible para que no tengan acceso a ese plástico y ni se enfermen, o sea, tengo que hacer lo posible para que ni lo coman a eso. De hecho, tuviste que achicar la ganadería bovina por lo que decís. Los bovinos por los tuve que achicar, y los bovinos la verdad que los achiqué muchísimo. Ovinos tengo 1.500 menos, porque ese campo, mira, lo tengo que usar porque hoy no me está quedando otra, pero ahí ponía 2.000 ovejas y tengo 500 ahora. El alambrado, el cerco perimetral no contiene absolutamente nada, ¿no? No, hicieron un cerco perimetral como cualquiera, un alambre olímpico de ciudad, pero esto es una especie como de canteras, y el viento fuerte, viste, entra a la cantera y explota para arriba. El plástico vuela como 10 metros, 20 metros para arriba y después va cayendo más adelante. Vos imaginate el espectáculo la semana pasada. Claro, es como que lo embolsa abajo y cuando llega al murallón de la cantera, viste, sale 20 metros para arriba y después cae 2.000 metros más lejos. Es impresionante el espectáculo, terrible. Tremendo. Después te andan bolsas volando, bolsones de arena volando, como en el lejano oeste, así. Como vos ves esa imagen, así andan bolsas por todos lados. Hoy están acá, mañana cambia el viento, van para allá. Es bastante horrible, bastante penoso, el paisaje. es penoso. Un oyente me dice, doy fe, trabajo en Punta Loyola y veo constantemente un camioncito rojo como va desparramando la basura en todo su trayecto. Claro, bueno, después esto te es lo cuento que un decía. detalle, porque si uno lee el estudio de impacto ambiental, el foso
el foso que hizo Nación, que tenía un plástico abajo especial para que no se vayan los líquidos y todo. Sí, esa membrana, sí. La membrana especial, esa superficie contenía entre 7 y 10 años de residuo de gallegos. Estaba previsto para eso. Hoy, en 2 años y medio, ya la llenaron. Sí. Y están usando una segunda ya. Ujú. Y abrieron una segunda y le están a mitad. Porque al hacer mal las cosas, al tirar el plástico y echarle tierra arriba constantemente, lo que hacen es llenarlas de tierra, no de basura. Es decir, yo lo que quiero que Además, que el se hecho de comprenda, al no estar compactada la basura, Javier, ocupa más volumen. lo que decía, Claro, ellos te dicen que la compactan porque le pasan un camión por arriba, pero le no echan es esa. 10 centímetros de plástico, 10 centímetros de tierra, 10 de plástico, Claro. 10 de tierra. No es como el otro que iba a tener, no sé, 10 metros de plástico y 1 metro de tierra arriba. Ese No es lo mismo. paisaje, el paisaje que lamentablemente vimos desde el inicio del vaciadero y cómo se fue creciendo lamentablemente año tras año aquí en Río Gallegos, ahora se está viendo incipientemente en estas zonas afectadas, en estas 5.000 hectáreas afectadas del campo Punta Loyola. Y es muy difícil de remediar. Yo lo vi, por ejemplo, Ruta 43, zona norte de Santa Cruz, cuando pasabas por la localidad de Las Heras, hectáreas y hectáreas y hectáreas contaminadas con este tipo de residuos, no producto del viento y de malas prácticas. Claro. Básicamente por eso creo que se trasladó al vaciadero, pero las bolsas quedan, es muy difícil, como dice Claro, Javier, después ya poder te queda, remediarlo. Claro. y te queda la cantidad de plástico por metro cuadrado. A mí los kilos de plástico por metro cuadrado que tengo ya no se me van más. Eso es contaminación que me quedó y quedé afectado. Pero bueno, hoy yo lo que quiero urgente es que dejen de meterme más. O sea, cuanto más rápido dejen de tirarme bolsas, más fácil voy a solucionar el problema después. Javier, nos estamos quedando sin tiempo. Hemos Bueno. hablado algo así como 20 minutos. Fíjate lo interesante de toda Sí. esta situación. Para que nos cuentes en qué etapa, digamos, judicial está. Porque lo último que tenemos es que el juez que actúa en la causa, que es Marcelo Bersanelli, hasta el momento, los citó a ustedes, al municipio de Río Gallegos, seguramente a la empresa. ¿Y qué pasó ahí? Claro, tuvimos una primera audiencia, más o menos, creo que debe haber sido el 15 de octubre, y bueno, hablamos las partes, estuvo bastante bueno, pues habló de la jurisprudencia que había, cómo venía el tema del vaciadero, se pudo hablar bastante, nos entendimos, pero el juez era un martes y dijo, esta semana sí o sí voy al lugar a verlo con mis propios ojos y de ahí vemos los pasos a seguir. Para mí eso estuvo buenísimo en su momento, porque acá cuando vos lo ves y te parás en el terreno, la verdad que te das cuenta de lo que es esto, pero seguimos esperando la visita del juez. La verdad que sabemos que está con mucho trabajo, que tiene subrogado otro juzgado, pero vamos más un mes y medio y no ha venido la visita, entonces todo quedó parado. No, pues esto es Y una es medida, lo que- esto es urgente, hay Claro, que actuar esto con es- mucha Claro, pues celeridad. esto es muy urgente y a mí lo que me preocupa mucho es que ya estamos casi diciembre y en unos días me clavan la feria y hasta Claro. marzo me siguen contaminando como si nada, ¿viste? Es otro año más que me banco de contaminación. Claro. Entonces, bueno, Javier, por queríamos en supuesto. este momento compartirlo con la comunidad para que la gente lo vaya sabiendo. Y es algo que encima vos decías esto de dato de la Ruta 43, pero acá como que lo hicieron tan bien que vos cuando vas para la Ruta Loyola no ves de la mugre. Porque Pero- la ruta va derecho al este y el viento va para el sureste, ¿viste? Claro, no se ve la ruta, claro. Entonces no se ve de la ruta. De la ruta uno no lo ve, pero vos de la ruta te metés y haces unos pocos metros y ya empezás a ver cómo cambia el paisaje. Y realmente quiero decirles, porque estuve en el lugar, estuve recorriéndolo con Javier algo más de 2 horas, y es muy impresionante ver la cantidad de basura que hay en ese campo. Javier, gracias Sí, perdón, pero lo que Sí, te decinos. indigna y te destroza, es decir, esto lo arrancaron en el 2023. ¿Cómo en el 2023, con el conocimiento, tecnología que tenemos, vamos a hacer una huevada así? Perdón la palabra, pero... El de Gallegos, bueno, lo empezaron en 1900, pero acá hacer algo nuevo
y hacerlo mal de entrada en esta altura de la civilización no puede ser, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Gracias por visibilizar esta situación, por abrirnos los ojos, por elegir esta radio y este programa para hacerlo público, y nos encargaremos de seguir este tema constantemente, por supuesto, la radio y el diario Nuevo Día también. Bueno, y a disposición por cualquiera que se interese en el tema y nos pueda dar una mano y quiera venir a conocer, estamos a disposición. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Bien, qué situación, Cari, ¿eh? Es tremendo. Es terrible. En principio, la introducción que hizo al tema, claro, el basurero actual, que tiene años en Río Gallegos, también la basura la vuela el viento, ¿no? Porque no se le da el tratamiento correspondiente, pero va a parar al fondo del mar. O sea, no se ve porque va a parar al fondo del mar. Ahora, por la ubicación de este vaciadero, es el que está recibiendo esta basura, claro, la estancia Punta Loyola es la que está recibiendo toda esa basura volada por el viento. Sí. Me imagino en principio cómo debe estar el fondo del mar, acá en la costa. Primero eso. Entonces, queremos solucionar un tema y lo único que estamos haciendo con esto es multiplicarlo. Se está llevando de un lugar a otro una misma situación. Y para esto solamente hace falta recorrer un poquito. Les puedo asegurar, las imágenes que compartíamos gracias a Juli que las puso al aire con el video que vos editaste, con las imágenes que pudimos hacer, es más que elocuente. Cuánta desidia, dice este mensaje, falta de respeto y de responsabilidad del gobierno municipal, tanto abuso con los impuestos y despilfarro de ese dinero, por leer solo uno de los mensajes haciendo referencia a esta situación. Bueno, también nos escribía Laurita, gracias Lau, nos dice que interesante la entrevista, qué indignación me da, tantos años vecinos y vecinas luchando por el traslado del vaciadero para que se siga contaminando así, de esta manera. Es muy impactante. Estuve ahí y puedo asegurarles que uno no puede creer cómo está ese campo lleno de basura, lleno de polietileno, bolsas enganchadas en las matas. Hay estudios que se hicieron no solamente de impacto ambiental, sino también un estudio que realizó un médico veterinario sobre cómo impacta esto en la hacienda, pero realmente da mucha pena ver eso así. Y da mucha pena la desidia de Bersanelli también, todavía lo están esperando. Dijo, voy a ir a ver, esto y todavía fue a mediados del mes de octubre pasado. Entienda el doctor, el juez, que es urgente esto y que hay que ponerle un freno. Así es. Porque es responsable de esta situación, uno de los responsables es él. La denuncia se hizo como corresponde, y todo este tiempo que se está perdiendo va a ser muy difícil de remediarlo. Bueno, hay una gran responsabilidad del doctor a cargo del juzgado en el cual cayó esta denuncia. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a agradecerles rápidamente a nuestros auspiciantes. Gracias a Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís equivalente en spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Esta noche Cari sortea el telebingo y el rebingo y el mini bingo santacruceño. No te olvides de comprar los cartones. Entre ambos productos, esta noche hay más de 18 millones de pesos en juego solo en el pozo acumulado, en los pozos acumulados hasta la bolilla número 40. Gracias por acompañarnos también, Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda.
En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandino Hermanos SR, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Sandino Hermanos, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. La empresa Taxa Amarga te lleva directo de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. ¿Estás pensando en cambiar tu auto, en comprar tu primer usado, en llegar al 0 kilómetro? Te aconsejo que pases por algunas de las agencias de RGL Cars, Pasteur 1284, esto es Barrio del Carmen, y acá en el centro en Alfonsín 177 o en Avellaneda 26. Ahí vas a encontrar el auto que estás buscando seguramente. Hay un Palio 1.4 Attractive Top Modelo 2018, en realidad es así. Es very difficult, ¿no? Es muy Attractive Top Modelo 2018 con 45.000 kilómetros, ideal para Nica. ¿Qué es que sé? Así que pasá por ahí. Después, si no, hay un Toyota Etios 1.5 X, sí, modelo dice Juli. 2022 con 59.000 kilómetros. Ese está lindo para móvil de la radio. Ese, Ah, bueno, no querés nada. Un Logan 1.6 Privilege, modelo 2017 con 140. Bueno, hay de todo, de todo. Pasá por ahí y vas a encontrar el auto que estás buscando. Y lo más importante, vas a encontrar la mejor manera de financiarlo. Totalmente. RGL Cars. Muy bien, y donde yo encuentro la mejor forma para vestirme es en Etan. ¿Dónde va a ser? En la esquina de Kirchner y San Martín. No tenés dónde perderte. Gracias a Etan por vestirme y por acompañarme todas las mañanas aquí en La Otra Gestión. También nos está acompañando Pampero, Río Gallegos. Ya vamos. ¿A dónde vamos? A Pampero, a la gran barata de Pampero, gran barata obvio. Pampero, para que renueves tu ropero al mejor precio. Llegó el momento de equiparte con calidad Pampero a precios que no se repiten. Hay más de 3.000 artículos para elegir, todos los medios de pago. Aprovechar la gran barata Pampero y llévate calidad para todos los días, pero sin romper el bolsillo. Solo hasta el 14 de diciembre en Avenida Kirchner 1724. Gran barata Pampero. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Alcira, Liliana, Corina, Marisa, Liliana, a Nacho, Alcira, Sandra, Angélica, a Cintia, bueno, a Lucila, les decíamos, a Anita, Ana Virginia, bueno, a todos, gracias, mil gracias por sus mensajes, a los que vimos y a los que no vimos. Luis nos escribía a través de el YouTube acá lo tengo, y nos decía que le preguntemos algo al intendente y le pedí disculpas porque recién veo su mensaje. Lo vamos a leer igual, haciendo referencia a los aportes de la Agencia de Desarrollo, ¿no? Que no contempla el acompañamiento a los emprendedores locales. Básicamente ese es el reclamo. El reclamo, ¿no? Puntualmente de Luis Casas. Así que te pedimos disculpas, recién pude ver este mensaje. Bien, nos vamos. ¿Qué programita viene? ¿Cómo están? Buen día, chicos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Acá apuraditos por dejarles el aire. Un comentario breve de mi parte entonces. Bien decían ustedes lo fuera de agenda que está lo que acaban de hacer público, ¿no? El impacto, lo que sucede con un vaciadero cuando no está bien manejado, ¿no? Es una cosa realmente de mucho impacto
en el ambiente. La descripción que vos hacías, Cari, y bueno, que hacía también el damnificado, y vos, Claudio, ibas comentando, eso en el viejo vaciadero se ve mucho. ¿Saben dónde? Por ejemplo, en Punta Loyola, primero, que eso se nota cuando van las bolsas para aquel lado, y luego en la reserva costera urbana, que además se da esta paradoja, ¿no? Es una reserva que tiene fuerte impacto por las bolsas del basural, del vaciadero. La última vez que estuve en la reserva fue en abril, que fui a andar en bici, en verdad. Mucha gente va a andar en bici o a caminar. Es un lugar muy bonito, y de hecho que mucha gente no conoce todavía. Y no iba hace un tiempito, y era muy notorio. El estanciero hablaba de la pluma. Digo bien estanciero, ¿no? Sí, sí. Él es ingeniero agrónomo, claro. También, no lo mencionamos. Es el administrador del campo. Y esto de la pluma, que es como el rastro que va dejando la basura, digamos, el voladero, es muy notorio en la reserva costera urbana, por ejemplo. Entonces, los estaba escuchando por radio, no los estaba viendo por YouTube, entonces no veía las imágenes, pero era muy descriptivo y similar al impacto del viejo vaciadero. Claro que acá estamos hablando del vaciadero nuevo, ¿cierto? Exactamente, que eso es lo que me preocupa también, porque un nuevo vaciadero, bueno, si empezamos así, empezamos de esta manera... Hay que decir, chicos, que el proceso de la puesta en funciones del vaciadero fue un relleno sanitario, ¿no? Que se supone que los fardos vienen compactados ya con lo que va a disposición final, y eso cada de cierta cantidad de fardos se rellena y se aplana, como explicaba Bento, pero que hay una cuestión de infraestructura histórica que para la cual hacerlo funcionar como debería se requiere muchísima guita, mucha plata, de la cual en principio eran 60 millones, que hubo una causa que desaparecieron. Edisud era la empresa en ese entonces, y después esta gestión lo puso a funcionar. La gestión de Hubetti llegó hasta el final tratando de que eso funcionara, pero yo conocí el vaciadero anterior, el vaciadero cómo estaba antes, el vaciadero municipal actual, cómo está ahora, que está mejor. Conocí el predio también cuando estaba vacío, cuando se estaba disponiendo finalmente para empezar a funcionar, y claramente mi conclusión es, inicialmente, hay que poner muchísima plata para que eso funcione como corresponde, porque además queda muy lejos. Los camiones, con todo el peso que llevan, conlleva un gasto muy grande de mantenimiento, no solamente comprar un camión, y además que tenemos ese factor que nadie repara, porque en realidad el viento sopla en dirección este, pero la cantidad de toneladas que debe haber vertido Río Gallegos al océano, la cantidad de plástico que debe haber, de microplástico, esto que vemos en documentales, que decís, che, qué bárbaro, como en otros lugares. Y nosotros, desde Río Gallegos, debemos haber aportado toneladas. No reparamos en eso, por eso estuvo buena la introducción que hizo, porque no reparamos porque queda abajo del mar, pero queda abajo del mar, que por la ubicación del vaciadero, claro, se la lleva y no la vemos la basura. Pero yo digo también, uno de los argumentos para trasladar el vaciadero fue precisamente para no contaminar esa zona, y lo trasladamos a otro lado, claro. El problema, ¿qué hicimos con el problema? Lo trasladamos, pero que no se vea. Que no se vea, claro, pero la esencia del mismo sigue contaminando igual. Entiendo que es una gran inversión. Ahora digo, una compactadora ¿es inalcanzable para un municipio como Río Gallegos? La tiene la compactadora. Está la compactadora ahí. Lo que pasa, a mí me parece que para profundizar, viendo las circunstancias, hablando de soluciones reales, posibles ante esta situación, hay que profundizar en una campaña de separación en origen, que es en todo el mundo, para reducir el impacto de los residuos. Se reduce en origen, es decir, en tu casa vos pones los plásticos en un lado, el cartón en otro, no cuesta nada, no es una cuestión que vos vayas a decir hay que generar un cambio cultural que va a llevar un siglo. No, de ninguna manera. Y es ahí donde empezamos. ¿Por qué? Porque vos de esta manera no tirás las bolsas, no tirás plástico, no tirás
no sé, el paquete de fideos o cuando lo tirás es el día que corresponde, entonces eso va directamente a la compactadora y se recicla y se vende, porque eso se vende, no se depone, no se genera la deposición final. Pero bueno, hay una campaña que en principio era martes y viernes, se debía separar o eran los reciclables, que nunca se profundizó en eso, y que no hace falta demasiado, es un poco de redes sociales, ser insistente con esta cuestión y avanzar. Yo creo que no es una prioridad. Claramente no es una prioridad. Nunca lo fue tampoco. De nadie, no, está bien, porque en principio... seguramente que no, pero digo, ahora, ¿por qué multiplicar el problema? Si ahí solamente tenía que ir basura compactada, no era para otra cosa esas fosas, era para recibir ese tipo de basura, porque yo lo he visto y no sé si salió en el video, llegó un camión con las bolsas arriba, estaba solamente, digamos, cubierto por una red, por una malla, pero era lo mismo que podés ver en el vaciador lo llevaron para allá. No están las prioridades de nadie. La municipalidad que dijo ese trabajo está tercerizado, así que nosotros no tenemos nada que ver, cosa que no es así porque la ley marca otra cosa. Bueno, también y la provincia, ¿no? La provincia. ¿Qué hace la Secretaría de Ambiente? Sí, en tal caso, ambos, tanto municipio como provincia, el municipio porque concesiona el servicio a esta empresa Nueva Santa Cruz, que es la que maneja la planta, ¿no? Del vaciadero, del vaciadero viejo, quiero decir. La planta de separación de residuos. Claramente hay una cosa de contralor que es responsabilidad del Estado, es decir, es ineludible la responsabilidad del Estado, porque es un servicio concesionado. Obvio. Gracias por estos minutos. Que seguiríamos hablando, pero bueno, lo vamos a traer seguramente y lo vamos a ir viendo la evolución de la causa. Nos vamos. Gracias, hasta mañana. Gracias, Brian. Gracias, Juli. Gracias a todos. Buen programa, gracias, chicos. gracias por el aguante. Nos vemos mañana viernes a las 8 de la mañana. Fuerte abrazo. Chau, chau. A veces alcanza con un riff para que todo tenga sentido. Primavera 2025. Sensaciones reales. Te decís que no vas a mentir si te encanta. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. And it's been the ruin of many a
son. A veces alcanza con un riff para que todo tenga sentido. Primavera 2025. Sensaciones reales. Te decís que no vas a mentir si te encanta. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Arrancamos la mañana con dos historias que marcaron generaciones enteras. Hoy viajamos por el pop mundial, de Europa a Estados Unidos, de los años 70 a los años 90, y con dos nombres que nunca van a pasar de moda.
Primero, ABBA, 1974, un día como hoy, 4 suecos medio tímidos, pero llenos de talento, salían al mundo con una canción que lo cambió todo, Waterloo. Con ese tema ganaron el Festival de Eurovisión y arrancaban una de las carreras más exitosas de la historia del pop jamás vistas. ABBA no era solo música, era estribillos imposibles de olvidar, coros perfectos, temas que todavía hoy suenan en fiestas, casamientos, cumpleaños y hasta en la radio del almacén del barrio. Cada vez que suena este tema es imposible no mover un poquito la cabeza, aunque sea en secreto. Y ahora pegamos un salto a 1998, fin de los 90, época de Discman, pósters en la pared, videoclips que se grababan en VHS. Aparecía una chica de 16 años que en pocos meses iba a volverse un fenómeno mundial. Britney Spears. Ese día veía la luz Baby One More Time, una canción que cruzó fronteras, idiomas y también generaciones. No importaba si sabías inglés o no, todos cantamos el estribillo igualmente, aunque sea inventando la letra, pero lo cantamos. Britney no solo cambió el pop, cambió la estética, cambió la coreografía, la forma de hacer shows y hasta cómo se construían inclusive las estrellas juveniles por ese entonces. Fue tapa de revistas, ídola adolescente, fenómeno mundial y todavía hoy, cada vez que suena este tema, te transporta directo a otro tiempo. De ABBA a Britney, 2 generaciones distintas, un mismo resultado. Canciones que no envejecen, sonidos que siguen vivos y música que nos acompaña toda la vida en la 100.9. Vestite de verde, que arranca arriba el día. Unos segunditos nos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Digo, nos faltan a todos, ¿no? En nuestro uso horario, al menos en ese rincón del mundo. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están? Un clasicazo del pop contemporáneo, podemos decir. Sí, contemporáneo, porque esta muchacha, si bien no goza de la fama de entonces y sobre todo de la calidad musical de ese pop, y tiene como estas viejas canciones, bueno, aún sigue vigente Britney Spears. En la apertura musical de Rodri Redondo, quien hace, entre otras cosas, la locución de este programa. Quien les habla es Leandro Dolan. Buen día para todos.
al menos somos 3. Enseguida saludo a Héctor Nica Mancilla y va a dar paso, va a saludar un amplio equipo que los acompañamos hasta el mediodía y un rato más. Si no se enteraron, hoy es jueves 27 de noviembre de 2025 y estamos transitando en este noviembre la temporada número 10 de Arriba el Día. Buen día, estimado Nica. Bueno, te veo muy bien con ese mate. Tenés micrófono y mate. Es una buena combinación. Es una buena combinación. Buen día, Leandro. Buen día, Rodrigo Redondo, más conocido como Porteñito. Acá le mando un mate. Buen día para Rodi Poloni, que salió ahí vuelve, el hombre del streaming, y también al comandante Brian Álvarez en la operación técnica. Saludos a mi amigo el Pitbull Villanueva y a Fernando Tornú en la redacción. También a Lore Aro ese ladrillo fue una falta de respeto. Yo que Tony me ofendería. Es un quiltro. Es un imitador de perro. Un proyecto. Claro, totalmente. Un quiltro. ¿Sabés qué? Te voy a hacer algo que trato de no hacer nunca, Nica. Recién, cuando hice referencia al mate, porque justo estaba el mate debajo del micrófono, lo cebaste arriba de la computadora. Soy de las personas que trata de tener líquidos alejados de las computadoras porque he tenido malas experiencias. Y vos cebaste el mate literalmente arriba del teclado. ¿No temes a que se te resbale, a la torpeza? ¿No eras el chico que tiraba el vaso de jugo cuando ibas a la escuela, jardín o en tu propia casa? No. Me he mandado tantas cagadas que ya a esta altura de mi vida. El coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Vamos, Facundo Manes. Mira, eso es con Fantino en Animales Sueltos, hace ya unos años atrás. Perdón, buen día. Frase que le robó a Roberto Gómez Bolaños. Cuando Roberto Gómez Bolaños describía al Chapulín Colorado, decía que hablaba de que el coraje justamente es eso. Es ir para adelante a pesar del miedo. Y eso es lo que el Chapulín Colorado tenía. Claro, mirá vos. Y o sea que Facundo Manes le robó a Roberto Gómez Bolaños. Quiero que lo sepan nomás. Claro, mirá, ¿quién hubiera pensado que nombre dedicado a la neurociencia, y en este caso divulgación de la neurociencia, en política no le ha ido tan bien, hay que decirlo, a Facundo Manes, no sabía esta referencia bibliográfica. Bueno, no está en ningún libro en realidad, referencia histórica al Chapulín Colorado. ¿Vos hacés esto que acaba de hacer Nica, Rodri, de